Cabo del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Gracias. Hola, niño. Buenos días, señor. Tenemos que ir por el partido de ayer, después nos estamos ya en la selección, ¿verdad? Sí. Porque acá señor. roba todo, en el buen sentido de la palabra del interés, digo. Sí. Es la visión deportiva. La gente ya está expectante de lo que va a ser el partido. Le digo a la audiencia que de 2:30 a 1, Gustavito, vamos a hacer sin corte comercial la pizarra por Facebook y por Twitter. Entonces no hay corte. ¿Entendió, niño? Sí, señor. Los oyentes pueden, vos tenés el número de teléfono de WhatsApp. Sí, vamos a ir No, actualizando. para preguntarle a... 826666. Pero eso tenés que poner en redes sociales. 6666 11. También tenemos una en Twitter y entonces hacemos así el tema de la pizarra. Alfredo y de Ricardo, entonces le preguntan cómo creen que ya está confirmado Argentina también. Es decir, los dos equipos confirmados. Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Área Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol, Quitadol Rapid cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. El partido de ayer, Ricardo, en algún momento la victoria de Olimpia ante 12 de octubre, 2 goles contra 1. Luis. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos del país. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. Alenta con la hinchada de Punto Farma. Hoy venía a realizar tus compras con la camiseta o bandera de Paraguay para alentar a la albirroja o menciona Mega Albirroja. Y a la hora de tu compra tenés 50% de descuento en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. El 12 de octubre por la derrota que venía, creo que 6 partidos seguidos sin perder y ahora se complica por el descenso y Olimpia terminó en apuro, Ricardo. Olimpia terminó, sí, con apuro. Salió Roque Santa Cruz, es como que Olimpia se desarmó como equipo. Con Roque tocaban, jugaban, picaba al vacío. Aparecía Otálvaro, aparecía Ale Silva, abrían la cancha. Roque picaba, metió 2 buenos centros también. Jugaba mejor el Chico Torres. Aparecía Recalde en todo su esplendor, que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol paraguayo hoy por hoy. Estaba bien Ojeda, estaba bien Richard, y hizo 2 goles Olimpia, le anularon un tercero. Y cuando salió Roque, es como que Olimpia perdió ese control de juego que tenía. Hizo buenos cambios Mario Jara, inentendible cómo no arrancaron ayer Mendieta y José Ariel Núñez. Llegó al descuento, Olimpia sufrió el partido. Tuvo para aumentar, claro, porque es un equipo grande y tiene las posibilidades, pero también lo pudo haber empatado 12. Hay algo, Alfredo, Ricardo y Jorge, hablando del partido, pero nos metemos ya en la eliminatoria. Olimpia tiene que buscar también en banco jugadores de las características de Roque, pues si juega con ese estilo Roque, y a lo de Roque, va a tener que jugar un jugador de similares condiciones. ¿No tiene? No, yo dije de similar, no dije igual. Ni de similares, no tiene. Bueno, entonces va a cambiar su libreto Olimpia. Le faltó Pita ayer que ayer podía... metió 2 pelotas al fondo, las 2 para el Roque. Sí. Estamos hablando de jugadas preestablecidas, ensayadas. La pelota Camacho al fondo. quiso hacer más o menos los mismos movimientos de Roque. De hecho, ensayó, quedó en posición adelantada, pero la misma... Sí, ¿verdad? La Y vos sabés que con esa jugada Olimpia viene repitiendo ya, varias no ahora, varias veces. Sí, ya. más con Landaida. Más con Landaida. Más con Landaida. Más con Landaida, sí. ¿Verdad? Aprovecha el espacio que le deja 12, presiona, sin presionar al que va a dar el pase, y ahí se hace esa filtración. Qué gran debate ese, Alfredo. Yo venía escuchando de hace mucho tiempo, años, 20, 25 años, ¿a quién marcar?
¿Al que va a dar el pase o al que A va a los dos, recibir el a pase? los dos. Exactamente. A los dos. Exactamente. A los dos, sí, señor. No podés marcarlo a uno. No. Muchos dicen, no, voy a Ese- marcar ese- al que va a tirar. Y el otro, no, voy a marcar al que va a recibir. Y si el que tira le da a otro. Yo estaba esperando un comentario más o menos parecido al gol que nos hace Perú, pero hasta ahora no he escuchado. Me he callado un poco para ver si nos salía de... ¿Qué cosa, salía Alfredo? ¿Cómo es el tema? comentario. En el centro para el gol de Perú. No se presionó para el que tira al centro. Claro. Ah, No, lo dejaron libre. Sí, lo dejaron libre. De un lateral. Creo que sí. De un lateral. Un lateral, no sé. Y en el córner Sí. sacan al lateral, se duermen, lateral, Exactamente. centro. Bueno, No se pero, presiona al que espera. tira al centro. Después No, nos desviamos con bueno. que Gómez no pero va al eso cabezazo. tiene historia, Alfredo Mendoza. Me extraña un exfutbolista como vos, mundialista. El gol que le hace Paraguay, gol de la chilena de León, viene de un saque de costado de Juan, creo que de un saque de costado viene la asistencia para el centro. Sí, Y ahí aparece la chilena de Morel. sí. Hablo de tiempo atrás. Es Sí. difícil ese tema, el saque de costado. Hay saque de costado. ¿Eh? Vamos para atrás, se le escucha medio lejos. No, entonces hay que cambiar el micrófono. Si está pegado su... Bueno, contigo, Luis. Abrir tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 certificada económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguirnos en Facebook @LeopardPY. No, yo estoy diciendo el saque de costado. Y están los que sacan de costado, que meten la pelota al área. Sí, hay. Es justo ya que era uno de los especialistas. Aliso Solalinde. También. También. Justo ya que... Sí. Sí, Ahora señor. hay... No, pero estábamos hablando de la presión sobre el que... Claro. Vamos a ver enseguida. Estamos con Iván Tito Torres. ¿Cómo te va, Tito? Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer decía Ricardo en la transmisión, vengan que el venga termina jugando Tito Torres. Así fue. No, la verdad que yo siempre estoy preparado para jugar, ¿verdad? Obviamente uno entrena, uno se prepara para poder jugar. Bueno, ayer obviamente no me gusta entrar de la forma que entré ayer, ¿verdad? Por un compañero golpeado, pero bueno, se dio otra vez la oportunidad de jugar después de estar suspendido, así que más que nada contento con la victoria, ¿verdad? ¿Cómo se vive desde o cómo viviste desde el banco? Te digo desde el banco porque ingresaste después y ahí el panorama es diferente. Cuando sale Roque es como que el equipo baja un poquito la intensidad y en el segundo tiempo también le costó más a Olimpia un partido que, sin menospreciar al rival, parecía cómodo con el resultado y con el andar de ambos equipos. No, obviamente nosotros sabemos, ¿verdad? La referencia que tiene Roque para nosotros en el equipo y jugando, ¿verdad? Sabemos de que si él sale se siente un poco. Bueno, creo que ayer se sintió también eso, pero como vos decís, ¿verdad? Capaz 12 de octubre metió algunos cambios que hizo de que sea un poco más difícil el partido, parecía un partido controlado, pero bueno, terminamos sufriendo, terminamos pasando por momentos un poco mal, pero bueno, creo que también tuvimos algunas chances para poder ampliar el marcador, no se pudo. Lo importante es que se ganó, lo importante es que se sumó a 3 de nuevo y bueno, creo que el equipo también está cada vez con más confianza. El gol, pudieron observar, tenían buen panorama ustedes desde el banco, el gol que le anulan a Camacho. No teníamos tan buen panorama, pero se notó desde un principio que era muy finita. La verdad que no pude ver todavía ahora las imágenes, pero la verdad que fue una jugada muy rápida. Pero bueno, son jugadas muy finas, ¿verdad? A mí al menos me da la sensación de que arranca habilitado, pero como decís, una vez que te trazan la línea, es creer o reventar. Sí, bueno, en realidad hoy en día está ese tema también, ¿verdad? De que generalmente los árbitros están dependiendo mucho del VAR y bueno, esperemos que se siga mejorando, que se siga creciendo, la verdad que, pero igual dentro de todo creo que ayer el árbitro dejó jugar mucho, dejó correr algunas fricciones que creo que eso está bien también para el fútbol, ¿verdad? No fue muy cortado,
y bueno, creo que eso va a hacer también de que cada día mejore un poco más también nuestro fútbol. Comentó Roque por qué salió Tito. ¿Sintió alguna molestia, precaución? ¿Qué le pasó? La verdad que no escuché bien, pero creo que fue por precaución. Por precaución. Bueno, gracias por el tiempo, Tito. No, por favor, cuando gusten. Tito Torres, lateral izquierdo de Olimpia, que como decía ayer, venga quien venga, siempre aparece. Volante lateral. Volante lateral, sí, señor. empezó de volante en de su volante, momento. que le pusieron en una posición donde no es su sentimiento, pero que cumple una labor generalmente muy buena. Conocen la popular frase que dice: el paraguayo no conquista el mundo porque no quiere. Y si te diría que ya lo hicimos, el 9 de noviembre de 2019 se disputaba la primera final única de la Conmebol Sudamericana. Acá en Paraguay lo hicimos a lo grande. Una final que se transmitió a toda Sudamérica y al mundo entero porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar tu punto habitual de compra porque te traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tienes de ganar. Envía juntos, ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Bueno, vos decías, perdón, Alfredo decía, vos el saque de costado, ¿cómo era el tema? ¿O lo de Roque? ¿Dónde nos quedamos? No, la presión al que va a tirar el centro. La presión al que va a tirar el centro. ¿Quién tiene Argentina? Vamos a entrar en el tema en cualquier momento ya. ¿Quiénes son los asistidores de Argentina y quiénes son los asistidores de Paraguay? Eso por un lado. Por otro lado, el tema 12 de octubre, niño. Compañeros, ¿cómo está con el promedio 12 de octubre? Momentáneamente sigue afuera. Momentáneamente sigue afuera de la zona del descenso, pero depende mucho de lo que pueda hacer hoy San Lorenzo. San Lorenzo hoy le llega a ganar a Luqueño y va a salir de la zona del descenso de Rayadito y va a ingresar allí el 12 de octubre. Por eso es mano a mano la pelea entre los dos equipos. Mano a mano, sí. Y viene de perder los dos pelea. partidos. Ante San Lorenzo el otro día, ahora ante Olimpia. Momentáneamente, los puntos realizados anteriormente por el 12 de octubre le permiten aún permanecer dentro de la zona, por lo menos extra, afuera. Para hablar con Pablo Ceballos, el momento en que vi 12 de octubre, si hoy gana San Lorenzo, se mete en la zona de descenso. Así mismo. 12 de octubre. Terrible, Alfredo. Sí, terrible. Son 5 finales. Hoy tiene 28 puntos en 27 partidos el 12 de octubre, 1,037. Y San Lorenzo tiene 72 puntos en 70 partidos, 1,028. Milésimas. Para hablar con Pablo Ceballos, situación del promedio. Hoy gana San Lorenzo y lo reemplaza así mismo, al 12 de octubre. Al 12 de octubre va a la zona roja. Cuando precisas cables, decidí calidad de exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco.py. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.l. Apostala, la pasión de siempre. Llegó el nuevo Galaxy S20 Fan Edition con cámara profesional, Space Zoom, modo noche, Super Smooth para los fanáticos del super rápido. Disponible en las principales operadoras y tiendas oficiales de Samsung Paraguay. Nuevo Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Volvió la Semana Naranja a Tupi. Hasta el domingo encontrarás variedad y precios únicos en lo más buscado de la línea electrónica. Te esperamos en nuestro showroom de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. O podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4. La gente sabe Tupi. Bueno, queríamos hablar con Pablo Ceballos, si podemos, referente. Ayer decía Ricardo que Mario Jara hizo mal la conformación, porque después metió en el segundo tiempo a Mendieta, Cosari y Núñez, entre otros, Ricardo, ¿no? Sí, yo pensaba que se estaba cuidando para el partido con Luqueño del próximo domingo, o sábado. Sí, el lunes en realidad. El lunes. El siguiente partido. Tenés razón, el lunes. Ante Guaraní. A mí el primer cambio que me extrañó, que ya lo comentaste ayer, Ricardo, que te estaba escuchando, es lo de Cardoso, la figura. El arquero. El arquero, claro. ¿Cómo sacar a Mauro Cardoso venía tapando todas. Así Es mismo. para mí hoy uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo, igual con el sobrepeso, porque viene con un sobrepeso y él admitió. ¿Vos decís el arquero del 12? Sí. Y el gol que le hace Salguero es Ese fue imposible. el primer cambio que me llamó la atención. Extraño, sí, Rodríguez, pero ¿no? yo creí que estaba lesionado. Pero estaba en el banco, por eso. Ese es el punto. Estaba en el banco. Sí. Salvo que lo consensuó con el entrenador y estaba con una O alguna que estaba en el molestia, banco para exactamente, salvarlo. Pero Sí, podemos sí. preguntarlo a Mario Jara también. Sí, Entonces sí, le sacamos la duda encima del 12, que está en situación comprometida el 12, ¿eh? 6 partidos entre ganar y empatar, y ahora si gana San Lorenzo se pone en zona roja.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, como moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comisipar, tu mejor opción para el 0 kilómetro que siempre soñaste. Te ofrece 10,9% de tasa hasta 60 meses de plazo para que adquieras el vehículo de tus sueños. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplistinas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El que está ya para titulares, Brian Ojeda. Sí. Sí, Hay que ver cuando vuelva Rodrigo y esté... No, Por digo que Richard, ya puede sí, disponerla ahí ya. Sí. ¿Verdad? Va a Con ser mayor una- recorrido. está en la lista. Con Ya mayor está en la recorrido. lista, sí. Con mayor recorrido. Sí. Viene ¿O a no? ser el Ernesto Caballero de antes, la opción 1 en cualquier tipo Sí, de así dificultad mismo, que tenga Olimpia. con la calidad de los jugadores que están ahora de titular, sí. Y le podemos llamar a Néstor Caballero solamente por preguntarle si ya tiene su club en Brasil, porque estaba para Brasil y va como jugador Exactamente. libre, entonces no tiene problema de transferencia, no es de club a club. No, se rescindió va con como Olimpia. jugador libre y ficha. El caso de Caballero, que se fue de Olimpia. Este domingo 950 millones en premios, El Pozo subió a 600 millones, 350 millones en premios, Alencio sí, un premio de 50 millones y un auto 0 kilómetro y 50 premios más. Pedí CNT Cheporemoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalazadoras, cortas césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomeres y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asistmed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asistmed, sabemos lo que te hace bien. Bueno, tenemos el tema de Caballero, tenemos lo de Brian Ojeda, tenemos el tema de la media cancha, volvió Richard Ortiz. Volvió Richard. Después tenemos el que se vaya de la Cruz, dijiste vos. Sí, fin de año tiene que ¿Se va? buscar club. A mí me pasaron ese dato, sí. De la Cruz. Sobre Ernesto Caballero, yo había dado una lista de los jugadores que se iban de Olimpia y Ernesto Caballero ya se fue, de la Cruz estaba en esa lista y di otros Álvaro, jugadores. el otro dijiste. O a Autálvaro le iban a buscar club, no es que lo quieren sacar, le quieren buscar club. ¿Tiene que es contrato diferente. vigente? Sí, ¿Por qué le tiene que buscar el club a Álvaro? la MLS creo que era uno de los destinos posibles para Otálvaro. Bueno, 12:30 estamos con la pizarra de Ricardo y Alfredo. ¿Te pusiste, buen niño? Ahora vamos a Twitter. Calentando el ambiente. ¿Vos conocés la música, Luis? En 3 minutos calentamos el ambiente. No, señor, por nombre no. Antes si escucho, sí. ¿Cómo? Seguramente si escucho voy a reconocer por título, no. Ese ya era el CAL 60, ¿qué tal antes? Bien, No, en 3 minutos. Se llamaba así, con singular. En 3 minutos calentamos el ambiente. O si no, Gustavito ponía en YouTube. Es un famoso tema en esa, porque es jueves TVT, pues. Así se llamaba la música. En 3 minutos así se llamaba. calentamos el ambiente. Así se llamaba el tema. ¿Cómo te va, Ernesto? Todo bien, Arturo. Bien, Ernesto Caballero, ya tenés equipo en Brasil, hablamos con Requi no hace mucho, te vas como jugador libre, ya sabés a dónde vas, Ernesto. Sí, desde aquí un principio me lanzó una propuesta, por eso tomamos la decisión de hablar con la directiva y rescindir, porque ya quedaba poco tiempo y ahora estamos esperando algunos documentos para viajar, ¿verdad? Pero ¿cuándo viajas? Porque se cierra el libro de pases en Brasil para jugadores libres también, ¿verdad? Y creo que ya se cerró, pero como soy jugador libre, puedo quitar por cualquiera. Sí, yo entiendo, pero también hay un tiempo, ¿no tenés todavía equipo? Sí, ya tenemos, estamos esperando algunos documentos como te comenté y... ¿Pero qué Pero- equipo? ¿A dónde vas, Ernesto? ¿A qué equipo vas a jugar en Brasil? Y me pidieron que todavía no diga el nombre, ¿verdad? Estoy esperando la autorización de ellos. Bueno, resumiendo lo que te dejó Olimpia, Ernesto. Sí, me dejó lleno, con mucha satisfacción. Creo que mi paso fue muy lindo, dentro de todo. En poco tiempo logramos cosas muy lindas, aprendimos muchísimo y nada más que estar agradecido, ¿verdad? con todo lo que estuvieron en ese momento, de la comisión directiva, cuerpo técnico, porque pasamos muchos entrenadores también y más que nada con todos mis compañeros, ¿verdad? Si tuviese que elegir un partido en Olimpia, ¿con cuál te quedas? El partido contra Guaraní, donde salimos bicampeón en el Defensores. Ese partido te quedas. Sí.
Si tuviese que elegir un compañero, ¿habría celo o te quedas con uno o dos compañeros que finalmente fueron amigos tuyos? Y la verdad que por el tiempo que estuve, creamos como una gran familia, teníamos la misma confinidad con todos y nada, hice muchísimos amigos desde un principio, José Montenegro, Carlos Rolón, Iván Torres, Sergio Álvaro, muchísimos, por nombrar prácticamente todo. ¿verdad? ¿Y cuándo te vas, Ernesto? Y en teoría la otra semana. La otra semana. Tenemos que hablar con Requi para saber entonces. Que sea con éxito, Ernesto. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, Ernesto Caballero. Con Multivitam 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios, elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Aprovecha las ofertas de Universo Electrodomésticos. Heladera Midea 360 litros con fabricador de hielos. Multi Airflow con luces LED en cuotas de 254.000 guaraníes. Además te llevas un vale de compra para la primera carga y una chopera de regalo. Universo Electrodomésticos, 20 años llevando tu vida al mejor estilo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir lácteos de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Bueno, continuamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Estábamos hablando de los jugadores de Olimpia. Los que se el podrían ir. planteamiento de 12. Y el planteamiento de 12. Sí, que tuvo dos planteamientos, el primer tiempo y con la segunda. La figura táctica inclusive, y con los cambios de hombres cambió su figura táctica. Sí. Inclusive en su conferencia de prensa admitió Mario Jara. de que se equivocó en el planteamiento de ir a buscarlo muy arriba, con una presión alta, como se dice actualmente, y no le dieron los resultados que él esperaba. Pero es que la presión alta nunca le dio resultado. Intentaba presionar, pero no presionaba. Sí, exactamente. Saltó, a media. Saltaba línea y sí. se quedaba el medio campo con la delantera y mal parado el 12 de octubre. Su parte la parte de atrás de 12 de octubre quedaba expuesto a un pelotazo, como pasó varias veces. Claro. No solamente en los goles de Roque, sino en varias oportunidades. En varias oportunidades. Y a otros jugadores. Y lo llamativo es que salió César Benítez, que parece no estaba bien. Entró Garceta y mejoró la defensa del 12 de octubre. No tuvo más problemas 12 de octubre con esa defensa. Sí. Pero el error le costó una derrota que le complica mucho al 12 de octubre. Sí. Queda a expensa de una victoria de San Lorenzo para entrar a la zona de descenso. Sí. Queda lejos de la pelea por la Copa Sudamericana, porque si ganaba se iba a meter en la discusión. ¿Y el empate, doctor? Eso me preguntaban igualmente. Si empata y San Lorenzo, Sí. ¿le alcanza o no? No le alcanza. Tiene que ganar San Lorenzo para pasar. Tiene que ganar. Si empata San Lorenzo no. Eso será a favor de 2 entonces. A favor de 12, exactamente. Pero como ya. así también, si 12 empataba ayer y San Lorenzo ganaba hoy, igual 12 iba a quedar fuera. Por la forma de dividir. Sí. De dividir. Sí. Bueno, pero preocupante el 12 a partir de ahora. Sí, preocupante. Ya no tiene nada que ver con el 12 de hace fechas atrás. En Farmacias Catedral cumplimos 115 años y festejamos todo el mes de noviembre con estas promos. Viaja a Paraguay, por cada compra de 60.000 guaraníes acumulás cupones electrónicos para el sorteo de 15 fines de semana en destinos turísticos de nuestro país para vos y un acompañante. Y como si todo esto fuera poco, todos los viernes del mes festejamos con descuentos exclusivos para vos del 40% y mucho más. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, porque en Farmacia y Perfumería Catedral amamos cuidarte. La temporada más linda del año está en Gran Vía. Decora tu casa y recibí las fiestas con Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercando a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Es Brian el que está con Ramón Díaz. Brian Montenegro, no, Ernesto Caballero Botafogo. En principio es Brian Montenegro. No, porque Oscar Luñano está mirando el dato de Ciudad del Este, Oscar. Y es Brian, dice el niño, no Caballero. Brian. Salvo que ahora se esté especulando también. Acá dice Oscar, así tírale niño, vos que sos seguimiento. Botafogo se maneja por redes, dice. Aquí encontré, sí, Radio Botafogo, dice uno. radiobotafogo.com.br. Ernesto Caballero especula el Botafogo. Pero especula. Especulado. Está bien, pero ahí es candidato. Especulado eso. Bueno, podría ir al Botafogo Ernesto Caballero.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Especular, que en portugués. Especulado. Especulada, ¿cómo dice el niño? Especulado, dice. Aquí dice el título así. Volante paraguayo Ernesto Caballero es especulado en Botafogo. Pero vamos a buscar el... Interesado. Qué bueno. ¿Está Ramón Díaz ahí? Ramón Díaz, sí, señor. Y bueno, no, digo porque entonces es verdad, Oscar Loñano dice, es Ernesto Caballero del Botafogo. Montenegro sí para el próximo año. Sí, especular. Próximo año recién Montenegro. El próximo año recién. Ah. Sigue especulando. Es especular, sí, está especulando con una opción, sí. Caballero, ¿hasta cuándo tiene tiempo? En principio esta semana decía Regis que se daba a conocer su equipo. Y eso es que dijo, ya tengo el equipo, yo no quiero decir porque Regis sabe. Regis le dijo, no digas el equipo. Bueno, entonces así, Ernesto Caballero, lo que se va, y usted habló se por ir de Olimpia. Sí, le van a buscar un club. Cuestión económica, Es un jugador caro, tal vez. Y lo tiene Alan. ¿Y quién más ahí? Alan y De la Cruz hasta el Si momento. se va De la Pero Cruz, que a mí vos me dijiste dijeron De la Cruz, que queda se- con Alan. Y no sé, tendrían que capaz tienen chicos de la casa. Porque se hizo el hisopado Grosito. Sí. Y la presentación, si está bien y si sale todo bien, va a estar con Baceda el sábado. O si no, pasaría para el lunes. La presentación de... Claro, de que va a Grosito. estar, en la presentación van a estar 4, a saber, Brunote, presidente de la Olimpia, Raúl Vicente Amarilla, Bacedas y Grosito. Le quieren tener los 4 en la presentación, que va a ser sábado, por el tema protocolo sanitario, Sí. o el próximo lunes, Grosito. Si estás en Samber, ahora vas a poder armar tu sandwichones favorito como quieras y cuando quieras. En el nuevo local de Rapidito en Colonos Alemanes, casi Nuestra Señora de la Asunción, con promociones exclusivas. Sandwichones de barcos y rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. En Banco Regional te invitamos a pasar de la imaginación a la acción y de la duda a la certeza. En esos momentos decisivos tenés que creer, cree que podés, confía, emprende, cree en vos. Banco Regional, creemos en vos. Ahora con Panal Seguros podés solicitar cotización del seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Bueno, 3 partidos jugados por la Andrés y 3 ganados, Andrés. Sí, señor. No se registra algo similar en la historia del Club Olimpia, porque los últimos interinos que tuvieron más de un partido habían sido Mauro Caballero en el 2011 y Miguel Pavani en el 2004, pero tuvieron suerte dispar. En el caso de Pavani no ganó sus partidos, en el caso de Mauro Caballero ganó uno, empató 2, perdió otro. Pero que haya tenido 3 partidos y 3 triunfos, un interino en Olimpia no se registró anteriormente. Qué bueno. Está bien, ¿eh? Sí, es buen. Está bien los datos que tiene. sí. Está bien, está bien. Enseguida entramos ya. Vamos a hacer esa, mira, ¿cómo se hace? Con tablero electrónico, video el estadio. Vamos a poner ahí la pizarra. ¿Ya pusiste, niño? Ya está el anuncio en el Twitter. Yo te hace responsable la voz de la virtud o la cagada, niño. ¿Por qué? Espera, no te vuela, puta, no se le No, puede pero ¿por qué? hablar. No, se vamos le a ver puede qué te hacen responsable, hablar. ¿Por qué? Porque le dije, como esto ya es, a la gente le gustó mucho ayer, entonces le digo al niño que es por WhatsApp o por teléfono, niño. Las preguntas. Las preguntas. Las preguntas. Entonces le van a preguntar, ¿por qué tal cosa? ¿Cómo se puede mover Mirón y todo eso? Sí. Eso vamos a adelantar, lo hacemos 2:30, o adelantamos para las 2:15, 1:45. Y anunciamos un horario, señor. ¿A qué hora? 12:30. Hay que respetar el horario. Sí, está bien, niño, no hay problema. 12:30, no hay problema, niño, ya está. Claro, porque el niño... ¿Cómo es eso? Listo. Vamos a poner No, está bien, listo. Split Tokyo Extends con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función Iclean que elimina restos del agua del evaporador, dándole más aire más limpio, frío en todo tiempo. Split Tokyo Extends el aire superior con el pacto de confianza NGO. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López, la avenida Cebellala también, donde tenemos todo para equipar tu vehículo con las mejores marcas y los especialistas de Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? Calidad o buen precio. Por eso en Copetrol podés cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidoles de Éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Esa historia, Es duro eso, ¿no? esa historia, yo quiero que me la digan a mí en mi cara. Yo te voy a contar la otra versión. A ver. ¿Y No, quién pero se- primero no, digan- o sea, vos te dijeron ya esa. Yo tengo otra contado por el Pues la gente protagonista. no sabe de qué estamos hablando. Quién fue, dónde fue y cómo vino. Tengo otra. Podemos consultar con él Sí. sobre el tema. Sí. Podemos Pero la consultar. mía no te va a confirmar. Para nada. Yo No, no, si estoy no le calificando. conviene. Yo, No, tengo, no, yo no, te no. dije, Eso. yo tengo Él cree que otra talento versión, eso. cómo fue a buscarle, cómo fueron a buscarle y cómo se dio. Contado por el protagonista. El Guaí. Ah. No. No. Guaí, él. No, espera. Yo tengo la otra. La puta, qué difícil. Él es, nomás te dijo. Guaí. Él es Guaí. Yo sé que. Ah, y eso nomás yo te No, confirmo. yo te estoy diciendo Salonista. la otra versión. ¿Quién fue a buscarlo? ¿Con quién negoció y cómo lo trajeron? ¿Quién fue la persona que fue a buscarlo y lo trajo? No, Luis. Vive el verano más refrescante con los préstamos para vecinos Quinche de Financiera al Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook Financiera al Comercio, el poder de hacer. Adelanta y equipa tu verano con Electrogar. Ventilador Tokio Industrial contado 550.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos, sí. Porque durante noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares. También para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. De Stronger. Bueno, de Stronger o la Bolívar. Jugó él. No sé. No. En uno de los dos jugó. En uno de los dos jugó en el medio campo. De Stronger o Bolívar. Padre e hijo jugaron. Sí, Otro día. tenés razón, pero yo cuento el caso del padre. Contigo, Luis. Tu lote propio en el centro de Ñembuya Metro de Acceso Sur con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, redondeamos como Olimpia 12. ¿Qué calificativo? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Olimpia 12, Olimpia sigue ganando, pero preocupa su zona defensiva y el no poder reemplazar la Roque de Santa Cruz cuando este sale. Y 12, si sigue así, se está poniendo la soga al cuello. Vos le criticaste mucho a Mario Jara, No a Mario Jara, a su planteamiento, a sus cambios. Pero vamos a comentar una cosa. Era así como hablamos de eliminatorias, hoy Paraguay-Argentina, misma situación para 12 Olimpia. Dentro del presupuesto no sé si está ganando Olimpia. No, por eso, era guardar un jugadores partido para Luqueño. perdible, entre comillas, Sí. le cuida, yo entiendo, o sea, sin hablar con Jara, entiendo que le cuida a los jugadores quienes vienen de un desgaste pasado ante San Lorenzo para el partido del Sí. fin de semana siguiente. Y está dentro de los planes. Si podés rescatar un punto contra Olimpia, bien. Si no, mirás lo que viene. Pero nadie te asegura que le va a ganar a Luqueño. Claro, pero no es un mismo plantel el de 12 a otro. O sea, el desgaste es mayor en ellos. Una vez que le perdés a un José Alnier Núñez, le perdés para toda la... Sí, pero si vos pensás que no le podés ganar, ponle todo juvenil, entonces y perdés bien, man. Y guardá todo tu plantel para Luqueño. Pero al arquero lo podía, aunque tuvo buen trabajo, Trato de Rodríguez. entender los cambios. Desde el lado ¿A vos te de- gustó Rodríguez? Varios balones, sí, tapó. Un segundo. Enrique, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda, Quique? Todo tranquilo. La pregunta es así, cuando se fue Roque, y vamos directo a esto porque le preguntaba, queremos saber, ¿es Roque que te dijo, Quique, o profe Salvo, hiciste cambio por Camacho, precaución? Realmente a mí el que me hizo fue el profe Luis, porque yo estaba mirando a otra jugada y me dijeron que Roque estaba con un problema. Hablé con el médico, me dijo que sí, que podía ser peligroso
para que se pueda grabar, y entonces decidimos cambiarlo. Luis, ¿quién es? Luis Monzón. No, Luis, que te dijo que te avisó. ¿Monzón? Y Luis Monzón, sí. Ah, Alberto Monzón, él te dijo. Sí, así mismo. Bueno, no, por eso queda la pregunta, porque hizo los 2 goles, después salió, entró Camacho. Cambia la figura ahí, Quique, ¿no? No cambió la figura, pero sí la característica de los delanteros. Claro, Camacho entró a ocupar prácticamente el lugar de Roque en un momento. Claro, diferente característica, pero ocupó ese lugar. De hecho, que hace un gol jugando de la misma manera, Enrique. Y a nosotros nos queda la duda de ese gol anulado ayer a Néstor Camacho. Yo creo que mínimo en línea. La verdad que yo en el partido no lo aprecié, y tampoco todavía no he visto una foto, y era realmente al límite que me pasaron, y hasta yo tuve la impresión en la primera repetición que le habían cobrado otra interferencia antes, porque hay una que antes está saliendo de la jugada. Sí. Yo pensé que eso cobraron. Sí, yo dije entre broma y de veras, dije también en el comentario lo mismo. Lo único que falta es que le cobren interferencia de su propio jugador, porque salía un jugador de Olimpia, venía saliendo para que se meta Camacho. Así mismo. Pues. Ahora, sí perdió la forma en que estaba jugando. Quizás estaba Camacho cumpliendo lo que quería que cumpla como Roque, pero no tuvo la misma intensidad. Dejaron de jugar de la misma forma, como que perdieron el control del partido en un momento, Enrique. No, el segundo tiempo sí, realmente perdimos el control. Creo que la clave del partido fue quien ganó la segunda pelota. En el primer tiempo lo manejamos todas nosotros, ganamos toda la segunda pelota, a partir de ahí jugamos. Fue un muy buen primer tiempo. Ellos con los cambios también ya hicieron un cambio muy ofensivo, comenzaron a ganar el rebote, y tienen jugadores realmente de medio para adelante que saben jugar, y nos complicaron mucho la posición de Mendieta, nos costó agarrarlo, y en un momento a la sensación que no podían haber empatado. Sí, inclusive había momentos donde recibían muy solo los jugadores del 12. Mendieta, que estabas diciendo, José Ariel Núñez, le costaba un poquito acomodarse, pero recibía solo, perdía un poco al no ir por fuera, se metía mucho hacia el medio. Ceballos también empezó a recibir solo, cosa que no pasaba en el primer tiempo. Y otro punto, Enrique, ¿qué le falta a Diego para que se anime a patear al arco? Tiene todo, y creo que pisa el área y medio que se le nubla un poquito el panorama ahí. ¿A Diego Torres? Sí. Yo creo que es una cuestión de confianza, y tiene que mejorar también su trabajo en su zurda. Ahora lo estamos trabajando eso, porque maneja muy bien su perfil derecho, pero debe mejorar su perfil izquierdo para así ser más decisiva en ataque, ¿verdad? Claro, porque la jugada del segundo gol, la que le queda a Roque por error del defensor, él tenía para patear al arco. Hasta me da la sensación de que Roque le dijo, sí, ¿por qué no pateó él? Yo creo que justamente por eso sí le tocó el perfil zurdo, y es donde no hace un pase muy correcto, un pase un poco piqueado, y no fue un pase con velocidad. Sí. Y eso es algo que él debe mejorar para su crecimiento ahora. Ergas, ¿preocupa la lesión de él en el hombro, la clavícula? ¿Cuál fue el problema de él, Enrique? Sí, tuvo un problema en la clavícula, pero por suerte nada grave. En una semana él puede estar ya listo. Ahora en la primera día puede hacer todo el ejercicio, pero nada que tenga contacto. Enrique, nos decía Andrés Riquelme, nos dijo ese instante, y esto es para vos, para la gente del Olimpia, los técnicos interinos, de tu gestión en Olimpia muy exitosa. Así, Andrés, estamos con Quique Landay. Sí, saludarlo a Enrique, antes que nada, felicitarlo por la triple victoria y por la campaña que viene haciendo al frente del equipo en su primera experiencia como técnico de un equipo de primera división. Y bueno, sí, realmente si uno revisa el historial de Olimpia en materia de técnicos con rótulo de interino, tenemos que solamente 2 estuvieron con 4 partidos, la mayoría un solo partido y algunos 2, pero
solamente 2 estuvieron 4 partidos. Uno de ellos, Miguel Pavani, en el año 2004, había estado 4 partidos, pero muy lejos de la campaña que vos estás haciendo en este momento. Y el otro había sido Mauro Caballero en el 2011, que también había tenido esa cantidad de partidos, pero con una victoria, 2 empates y una derrota. Entonces podemos colegir que sos el primer interino, primero, después de mucho tiempo en dirigir más de un partido, y segundo, con 3 victorias consecutivas, el primero. Y un detalle, Andrés, se despide invicto, así como arrancó, porque Gorosito está para asumir entre el sábado y el lunes, Enrique. Y realmente son números muy buenos e importantes, y es algo realmente que me enorgullece, y ya eso ya queda. Ahora ojalá que puedan ser más, como dijeron, pueden ser más partidos en el futuro, pero estamos tranquilos hoy en día. Claro, por eso decía Andrés, haciendo alusión a técnicos e interinos, Quique Landaira, que lo tuyo está por encima, no es para entrar a cotejar el rendimiento antes ni el rendimiento ahora. En lo que estamos hablando, que los números de Andrés, vos sos el técnico interino más exitoso de Olimpia en los últimos tiempos. 3 jugados, 3 ganados. No, muchas gracias. Son, como que sí, son números, no, son datos, y excelentes, y no sé qué decirte más. Está bien. Y digo yo, agregando algo más, Alfredo Mendoza, compañero, que este pudo haber sido su último partido como técnico, te decía, porque entre el sábado y el lunes es presentado Gorosito y Olimpia no tiene un próximo rival inmediato, por eso decía Quique. Sí, el último partido es lo que se venía hablando. El Pozo Gorosito ya asumirá en estos días y debutará contra Deportivo Luqueño. Así es. Alfredo Mendoza. Enrique, primero felicitarte por el trabajo, y yo creo que te va a dar una espalda superior para estar en el lugar donde te vas a quedar en el Olimpia, porque los resultados futbolísticos se te dieron, y tu sueño de siempre estar en el fútbol te dio la oportunidad, y aprovechaste esa oportunidad de mostrar tu capacidad para dirigir si eso fuera necesario. Eso quería acotar y felicitarte. Te agradezco mucho, Alfredo, tu palabra. Te conozco de lo que fuiste como jugador. Tengo en la memoria imborrable el gol que le hiciste a Argentina en el Toreco de cachetada, me acuerdo perfectamente. Y agradezco mucho tu palabra, y también de siempre verte por la cancha en la formativa buscando también valores, ¿no? Sí, señor. Muchísimas gracias, Enrique. Quique, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo, por las atenciones que siempre has tenido para con nosotros. Gracias, Quique, muy amable. No, de nada, y buen trabajo siempre. Gracias, Quique Landaira. Atalaya Sare Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios, accidentes personales. Atalaya Sare Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py. Llámanos al 492-811 al 12. En la vida real, sabemos que no todo sale como nos espera, y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Usa algo mejor, usa Control Retard y hace que la magia dure más. Control, Feel Mike Feel. Bueno, Tagliafico no juega, niño. Así mismo, él y Lautaro venían con molestias, Lautaro Martínez venían con molestias físicas, y al final Tagliafico no llega para el partido de hoy. Se va a definir en las próximas horas quién será el lateral por izquierda de Argentina. Y vamos a ver quién es el Lisandro suplente. Martínez me está diciendo. ¿Quién es, Ricardo? Lisandro Martínez, también jugador del Ajax, me está diciendo Matías, convocado a última hora. Ni ¿Va a siquiera jugar está en él? lista, ¿eh? ¿Va a jugar él? Es una prioridad, es una posibilidad, perdón. Recién tenían allí, pero pasaron justo, cambiaron el Zócalo 2 nombres, fulano, pero ya como tengo de espalda el monitor no me percaté bien, pero había 2 opciones como esa ubicación. Bueno, a las 12:30 estamos con, ¿cómo le vamos a llamar? La pizarra, ¿vio? Sí. ¿Cómo se le va a llamar? La super pizarra. No. La pizarra de los Mendoza. La pizarra de los Mendoza. Los Mendoza, sí. Los Mendoza, Ricardo Los y Mendoza, Alfredo. sí. Y los oyentes a las 12:30. Sí. Y vamos a hacer sin publicidad, de esta manera que pregunten, a que hablen. No hay que equivocarse ahora ustedes. ¿Eh? ¿Qué? No, ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque los muchachos le van a seguir y después van a ver el partido y van a decir, pues, Ricardo No, Alfredo, nos podemos equivocar, sí. No somos berizos, nosotros Sí, vamos no, pensando. no, somos lo que berizos. ustedes Lo tienen que creemos puede llegar a ser. Bueno, Sí. bueno, va a ser difícil, pero está la pizarra, 12:30. Sí. Agarren
Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez. Celular Samsung A11, pantalla 6,4 pulgadas, Ultra HD, cámara 2 megapíxeles más 13 megapíxeles más 5 megapíxeles frontal, memoria interna 32 GB, memoria RAM 2 GB. Llévate ahora en 12 cuotas de 150.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Rubillá, conocer nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Gran rifa solidaria, todos por Vladimir Marín, por solo 10.000 guaraníes. Sortea el 30 de noviembre vía Instagram, muchísimos premios. Para querer la rifa, comunicate vía WhatsApp al 0983-159-822. Gran rifa solidaria, todos por Vladimir Marín. Está José Cardoso, juega sobre la izquierda para Cuña, que tiene, tira, Cuña, le pegó, tiró. ¡Gol! Roberto Acuña le pegó por abajo al palo derecho de Morano. Gol paraguayo. Roberto Acuña llegó al área, tira por abajo, palo derecho. Gol paraguayo, que terrible. Enmudece el público argentino. Vive la hinchada paraguaya aquí en cancha de River. Roberto Acuña, como le pegó por abajo al palo derecho. Llegó el todo y Paraguay le gana a Argentina. Roberto Acuña, vive el país entero. Vamos Paraguay, Roberto Acuña y el gol. Paraguay le gana a Argentina por 1-0. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Visión Banco presenta a Vivi, tu nuevo asistente virtual, y ya va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde puedes hacer tus consultas. En Visión Banco vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-11. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rica. Con la pelota para ponerle a Roque de palas al arco, se metió Roque. Hay más que Roque, se da gol, tiró. Se hacía figura Bondancieri y finalmente la pelota en sucesivos rebotes le queda a Roque y te somete el arquero argentino sobre arco norte del estadio. Lo hizo Roque de Santa Cruz, lo festeja, lo grita con el público en palmarencia, con los compañeros en la banca. El gol paraguayo en Sajonia. La jugada previa anterior fue de Roque, mal rechazo y el mismo Roque Santa Cruz con delicadeza al fondo. Lo hizo Roque, lo festeja el país entero. Este es el partido que tenemos que ganar y este es el partido que estamos ganando. Lo hizo Roque y él fabricó el gol. Paraguay gana 1-0 a la Argentina. Corbata, Pisuti, Milán en Alfredo. Corbata, Pisuti, Mansilla, Sosi Belén. Recordamos los goles paraguayos con Gustavito. Racing, 61, sí. Año 61. Sí. Corbata, Mansilla. Corbata, Mansilla, ¿cómo era? ¿Te dije? Corbata, Pisuti. Pisuti, Mansilla. Mansilla, era la delantera de Racing. La charla técnica de los Mendoza, ¿qué tal? No, porque no es una charla técnica. Pancho pone a ver y se pone así. Pancho López. Sí. No, Pancho rechaza. No, la charla para salir a jugar. No, la pizarra. No. Pancho rebotó por Ricardo, hace rebotar. ¿Por qué Ricardo? Van a agarrar los técnicos y van a decir que No, yo no soy técnico. Desaparezcan de acá, no. Yo tengo una idea futbolística de... Son cagones, pero ¿cuál? Cagones no soy. Cagón no soy. Cuando tenés a los jugadores y vos le das la charla técnica. Llamar a la charla técnica, ese amigo como dice Tibio Pancho. tampoco soy. Tibio tampoco soy. Listo. La pizarra hablada, pues. La pizarra, qué sé yo. Pero ¿quién técnico que se puede enojar con ustedes si la intención es otra? El título anteriormente fue la pizarra de Alfredo y Ricardo. Es muy por ahí normal, pero está bien. La pizarra de Alfredo y Ricardo. Por ética no quieren llamarle la Silvio. No, charla técnica es otra cosa. Será Charla la técnica. La pizarra de Alfredo y Ricardo. Pero yo puedo ser ayudante de Ricardo. Él es técnico. Yo soy técnico. Correcto. Pero vos sos técnico recibido. Sí. Pero no le voy a pelear también yo ahí. Pero vos no
no No sos técnico tengo. porque no sabes hacer picadita, pues. No, porque no se hace picadita. No sabes hacer... Para hacer el curso de técnico tienen que saber No hacer quiso, picadita. no, es que no. No sé, pero... Nosotros hacíamos cambio de frente, ¿sabes lo que hay? Picadita y que era más... Angelito una vez se enojó por eso. no sé, uno, ¿Sabes lo que no pase Sí, que largo. no sé qué- 70 pelotas para hacer un cambio de frente le usábamos nosotros. Que es un futbolista que se vaya a hacer o que se deje ya del fútbol, que se vaya a hacer ahí picadita, que injusto era. El deportista sabe cuál es su momento, debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 098-6817954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. La pelota de Valdés, el pelado del Cieri, el gasto del partido lo tenía Argentina y sorprende Paraguay, a punto de ir Moreno, acompaña la acción, en el piso está el arquero argentino Nacional, Heinze se lo llevó por delante y otra vez Heinze protagonista como el partido de Asunción, con la final de Roque Santa Cruz, no puede creer el público argentino, los nuestros festejan en la tribuna, que vengan los gritos de Paraguay, que vengan los gritos de la Roja, Paraguay, Paraguay, Paraguay 1, Argentina 0. Bueno, Oscar Ullón dice lo mismo que dijo Andrés, dice la pizarra de Mendoza, y vos dijiste los Mendoza. De los Mendoza. Bueno, ahora necesitamos el teléfono, 5 llamadas para saber cómo se va a llamar. ¿Aceptan la democracia o no? Dirigida. La democracia dirigida está bien. ¿Qué es lo que yo no te entiendo, pero vos crees que yo Siempre te... la democracia es dirigida. ¿Cuál Pero es? ¿cómo si yo no sé ni quién va a Y llamar? porque siempre la Alfredo? mayoría manda. Es dirigida esa. Qué difícil este señor. ¿Verdad, Andrés? Sí, y esa es la esencia de la democracia. Demos gobierno del pueblo. Pero aquí Gobierno yo de la no sé quién va a llamar mayoría. acá. No sé ni quién va a llamar, ni qué nombre le van a poner. Él dice que yo le estoy dirigiendo. No, dirigiendo sería, si yo le digo así. No, ¿Verdad no. que es interesante que se llame la pizarra de los Mendoza? Ahí estoy direccionando ya. Ahí, No, pero, ahí sí. Alfredo hace alusión a que lo que diga la mayoría se va a hacer aunque a la minoría no le guste. Así nomás. Hola. Hola, Sí. ¿qué tal? ¿Qué te parece este? La pizarra del maestro y Alfredo. ¿Quién pidió el maestro? Claro. El hermano de Ricardo que llamó. Lo de Andrés está perfecto, dice Oscar Ullón de Ciudad Alegre. Muy bien, gracias, John. Hola. Un abrazo, un saludo para Hola. Sí, la pizarra de los Mendoza. Y ese. Ahí está Uno ya. dirigido, Alfredo. Me parece correcto el nombre. Y ahí sí está Ah, sí. direccionando ya. Hola. La pizarra de Ricardo y su ayudante. Sí, señor. Correcto, yo acepto. Hola. La pizarra mendocina. Puta, ese Está es bueno, bueno, está la bueno. pizarra mendocina. Che. Hola. Bueno, se queda con la pizarra de los Mendoza. Sigo. Hola. No, Qué Mendocina, rápido, doctora. Hola. La pizarra de fútbol a lo grande. No, es que son los Mendoza, güey. Hola. 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 Y bueno, nos quedamos con la pizarra de los Mendoza. Creo que quedó en eso, ¿no? ¿Queda? ¿Qué? La pizarra de los Mendoza. Sí. La pizarra. Ya se quedó la pizarra de los Mendoza. Hola. Por eso yo te decía de que había una Democracia dirigida. dirigida. Tienes razón. Entonces ya presentamos, o sea, mira, vamos a hacer técnicamente esto, la pizarra de los Mendoza. Fleming Sistema Prepagos de su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751 Casi Cubillac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Creo que de hecho es una democracia, como decir que a vos te cuesta. Yo sé que vos sí juegas nomás, Arturo. Ese burgo. Es un fenómeno. Bueno, vamos entonces, comenzamos. ¿Qué hora es?
12:23. Ah, no, todavía en 7 minutos la pizarra de los Mendoza. Por WhatsApp, por Twitter, por teléfono. Sí, pero el niño se Van enoja, a poner, ¿eh? Se enoja el niño si es fuera de hora. No, está correcto, está correcto, está correcto. Ni Sí. un niño, le tranquilizar, no será. La puta carácter de mierda tiene será. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brilliance V3 de 0 kilómetros y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy tu Renault Duster 1.6 Flex en cuota desde $272 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información, ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De la Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haz tu pedido directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira de cualquiera de estos puntos. Bloque acceso, chaves de gol, estacionamiento planta baja. Bloque B sobre J. Logios y Garribia. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña. Cabaña con la pelota retrocede. Cabaña brillando en el camino. Ahí lo Cabaña, tocó a la izquierda, vino. Está remate al arco. Ahí lo Nelson Aero al positivo de Romero, la tercera la vencida, Aero tira cruzado de zurda para vencer a Romero, la clasificación al Mundial Siguiente, sur Argentina y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica, Paraguay golazo de Aero, gran jugada dentro del área, notable definición, Paraguay, le gana Argentina, Paraguay 1, el Mundial no se espera, Argentina 0. Bueno, la pizarra de los Mendoza ya viene en 4 minutos, Luis, la pizarra de los Mendoza. ¿Entendieron bien? Ayer hicimos un avance, no estaba tan organizado como va a estar hoy, pero entonces sí, la pizarra de los Mendoza. Es decir, van a poner cómo creen que Paraguay va a jugar, cuál va a hacer el movimiento. Tagliafico no juega en la Argentina lateral izquierdo, que es el titular. Ah, sí, el titular. ¿No juega? Ahora hay una alternativa, Facundo Medina, jugador del Lens, podría ser el reemplazante. Bueno, ya venimos con la pizarra de los Mendoza. En Casa Rosada llegó la gran semana de feria de remate hasta mañana en todos sus locales. El teléfono 0981-129-900. Gran semana de feria de remate en Casa Rosada. Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020 por su recordación, preferencia y uso. Caña Fortín. Sanitarios y Cerámicas ASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevilla Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que Gran Summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tiene grietas el equipo argentino, la salida de Paraguay debe aprovechar. Un saqueo de Michelis es como un experimento en el fondo en la selección argentina. La pelota pica cerca del área y busca la salida para meterse el jugador ante Romero, gana bien, tocó la pelota para Demi, viene, va a pegar el tiro, gol, 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 en un contragolpe fulminante mortal, se mete al área, tira por abajo para vencer al arquero Romero. ¡Cuánto valor tiene este gol en Córdoba! Bernie González, la corrida, se mete bien, la asistencia de Ángel Romero para que se meta Berlins, somete al portero argentino. Estupor en Argentina, diría estupor en el continente. Paraguay le gana a Argentina por 1-0, el triunfo tan necesitado, el gol tan codiciado, el momento tan oportuno. Paraguay le gana a Argentina 1-0. Bernie lo hizo. Parecía que lo tenía controlado Argentina.
parecía que la defensa no iba a cometer ningún error, que no iba a haber grietas para que Paraguay pueda dañar, pero Paraguay también jugaba con tranquilidad. Y el hombre que preguntaban, ¿merece jugar o no por ese sector o es liviano? Derlis hace una jugada fantástica para marcarle el pase a Romero, que le da como con la mano. Después la galopada de Derlis, esperó el momento justo para gatillar, para dejarlo sin chances a Romero y para darle el primero al albirroja. Momento de gol. 17 minutos, primera etapa. Derlis Alberto González Galeano, volante del Dinamo de Kiev de Ucrania, 22 años en su partido 25 con la camiseta más querida, en el juego número 15 de carácter oficial, en su octavo partido por eliminatorias, llega a su segundo gol con la camiseta albirroja, segundo en la presente eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Financia tu máquina casa con 0% de interés hasta en 5 años. Llama hoy mismo a HP 30984-528-44 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20, entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur, un lugar para vos a 5 minutos del centro de Encarnación, se encuentra Residencial y Comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicada al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abul. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caserimiro Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. ¿No te ha pasado que tenés hambre y ya no te queda tiempo para cocinar? Upisa te trae la solución con camarada y queso de Upisa. Vas a preparar los mejores sándwiches y disfrutar de un sabor único. Encontrarnos en todos los puntos de ventas del país. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio, alquiler de maquinarias. Estamos en Resumo ya la Casa de la Victoria. Seguiros en Facebook e Instagram, teléfono 603-630 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Bueno, muy bien, 12:30 puntualmente. La hora es la hora. Sí. Cuando es la hora hay que comenzar. Ni antes ni después. En respuesta y en educación hay que comenzar ahora. Ahí es más fácil usar respetar el tiempo ajeno. ¿Y a quién se dirige usted así? No. ¿A vos te estaba diciendo? No. A mí no, a nadie. En general. A nadie en particular. Estamos al aire ya, señor Rosanina, estamos ya por Facebook, por Twitter. Por las dos cuentas. Yo puedo por el Twitter, Fútbol al Grande. Y ese ya va. Así mismo. Así, Así, ¿verdad? mira de lo que él creo que ya está. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Vos te reís de mí o quién No, te le reís? saludé a la cámara nomás. Vaya a tomarte ya. Ahora O ya- pensar que la gente que hace esto no. Claro. Alfred. Que nos colaboran. No, mentira. Para que llegue a tu casa. Hoy es un día especial. Hoy juega Paraguay. Hoy es día de fiesta. Se paraliza. Tendría que ser fiesta, ¿no? Hoy es día de fiesta. Ustedes Se dicen, paraliza. Arranca porque ya mucho verso ya. Vamos a empezar con el. Empezamos con el local. Empezamos con el local. Vamos. Armani. Montiel, que vos decías, Alfredo, Sí. es el fenómeno que tiene Argentina. Es su salida. Martínez Cuarta. Otamendi. Y la duda es. El lateral Se fue a la izquierdo. mierda. La primera falta al partido. La duda es quién juega de lateral izquierdo. Nos equivocamos haciendo. Tagliafico no O sea, está. Se puede poner bien, por Sí, favor. vamos a poner. Estamos. Andrés. Él puede electricista, Tagliafico poeta, no- técnico no de está. todo. Sí. El Tagliafico público no tiene está. que entender. ¿Quién va a jugar por él? Y estamos viendo Facundo Medina, es una de las Medina es la opciones. opción Sí. de momento. La otra opción es Martínez, que también juega en el Ajax. Era cuando Andrés interviene. Sí. Ahí intervino Andrés Kelbar. ¿Se entiende bien? Ahí pues. Sí, bien Andrés. Sí. ¿Qué puta? Esto no Es el VAR rápido. Saca tu mano. Ahí se fue toda la mierda. Poné bien. Vamos a hacer una cosa. Pedimos por favor paciencia. Se cae toda la pizarra. La paz es una ciencia. ¿Cómo? La paz y la ciencia. Muy bien. Paz. Ahí tenemos que atajar. Qué kilo, pues perdón por los dientes. Perdón, esto. Desde las 11:30 se programó y nos vimos. Ahí está. ¿Qué? Pero vos pensás que esto no pasa. Sí. Bueno, no sé si pasa, pero tuvieron una hora. ¿Qué les pasa? Así mismo. Paredes, Vamos a comenzar un volante central. Dale. Sí. Buen jugador. A mí me Muy buena pegada. Tiene muy buena pegada, sí.
Sí. De Paul, no importan los numeritos, no se dejen guiar por los numeritos. De Paul tiene bastante juego, tiene buen físico, Sí. tiene buena entrega, es un jugador inteligente, de no mucho recorrido, pero que hace muy bien el trabajo. Messi, acá, por derecha. por derecha arrancando y metiendo diagonales que te, esa es que te liquidan. el lugar que más le gusta, le queda bien. Ocampo. Y este es el que te liquida también. Ese otro jugador. Sí. Hacen muy buena. Hablamos de Martínez, ¿verdad? Sí, muy buena pareja de ataque, Lautaro y Messi. Que generalmente Messi, donde juega, busca un aliado. En Barcelona fue Suárez. Y que generalmente le devuelve las paredes y donde va a buscar al área. También Messi hace que abre por izquierda generalmente y arranca él para buscar la devolución. O lo hace por frente de los defensas o lo hace retrocediendo también esperando el remate, ya perfilado. Ayer estaba observando algunos programas de los colegas argentinos y la duda es Messi, ¿dónde Messi? ¿Va a seguir jugando por derecha? ¿Lo van a tirar por izquierda? Messi por derecha me parece que rinde más. ¿Va a jugar Argentina con la figura del 4-3-1-2? Para mí que no. Para mí a Messi lo van a mantener acá, más acá, y de punta va a estar Lautaro solo, con el acompañamiento de los volantes, por supuesto. Nadie juega solo, sí, con el acompañamiento de los volantes. Pero yo no creo que cambie su figura el técnico Scaloni. No va a cambiar. Sobre todo cuando Messi tiene acá, ya va a tener Montiel que le va a hacer la espalda, lo más probable. Y este volante se va a quedar en determinado ese es de Paul, en caso de que no pueda volver este jugador. Ahora la pregunta, Alfredo, porque estamos analizando un poquito el equipo argentino, después vamos a analizar los dos. ¿Por qué este siempre juega tan libre? Cuando digo hablo de Montiel. Sabe atacar, porque tiene esa característica de ataque. Vos lo ves en River y siempre es una opción Montiel para un pase. Por eso está en la selección, porque tiene la característica que busca este equipo de Argentina actualmente. ¿Para vos es el mejor lateral que tiene Argentina? Yo sí. Sí. Le da como... Es agresivo, va bien, tiene buen físico, es rápido, marca bien, no tiene problema de marcar. O sea, que va a ser un mano a mano interesante con Almirón, porque yo creo que Almirón tiene mayor velocidad que él. Sí. El sprint de Almirón, pero nosotros vamos a tratar de explotar. ¿Dónde va a jugar Almirón? Y depende mucho. Almirón va a tener una posibilidad, va a tener espacio si le marca a Montiel muy acá, va a tener este espacio donde va a tratar de hacer daño. Y este espacio es lo que estábamos hablando ayer con Arturo, con Jorge y con Andrés. ¿Quién filtra la pelota acá? Este pase para la audiencia es... podés tener el espacio a espalda de Montiel. Esa es la media cancha, hermano, no, ya ataque para la gente que nos sigue a través de la radio Facebook y pero vos sabés que la gente se ubica, Arturo. Yo pregunté mucho ayer, porque cuando yo digo espalda de Montiel, el oyente sabe que Montiel es lateral derecho de Argentina y que la espalda es... ¿Está bien? Se respeta. Sí. Ayer hacíamos una encuesta con niños también y la gente nos decía que se entendía. Que se entendía. Se respeta. Y Paraguay va con Silva, que se ganó el puesto. Yo no sé si estaba el gatito. Se ganó el puesto. Nos dio una gran alegría el otro día. Fue sereno, fue seguro. Sus intervenciones fueron siempre justas. Atajó un penal y atajó un cabezazo que podía ser el de Córdoba, que fue fundamental. Una pregunta, Alfredo y Ricardo, cuando saque el arquero Anthony Silva, ¿va a sacar largo para el fondo? No, por su característica. No, por eso. No, va a tener que salir jugando. Depende mucho de la presión de Argentina. Depende mucho de la presión que ejerce Argentina. No le va a ser fácil salir jugando. No, por eso dije. Eso no le va a hacer fácil. Yo le hago a ustedes, imaginando lo que viene el partido, es cuando saca a Anthony, cuanto más le come mejor. No es lo mejor. No, porque ahí dividís. No es lo mejor, pero no va a costar salir jugando. Pero Paraguay tiene jugadores. Vamos a trabajar, sí, tiene. Ahora, no es que no vaya a salir, pero le va a costar. Sí, le va a costar por la figura táctica que presenta Argentina. Rojas, este va a ser un perro de presa, que se entienda bien. Con los campos. Este va a marcar. Sí. Yo no creo que Rojas se proyecte mucho. Robert. En algún momento se va a tener que ir de acuerdo a las circunstancias del partido, pero la prioridad de Rojas va a ser la marcación. ¿Cuál es el tema? Cuando este se mete acá, en ataque, vaya con el lateral que viene acá. Este es el cuidado también. Y los espacios que podemos dejar. Sobre todo porque Messi es de jugar con y arrancar al área.
esa es una jugada típica de Messi. Cuando no mete la Argentina. diagonal y tira encuentra el espacio. Así mismo. Lo hace. Y lo hace muy bien en Barcelona. Y yo creo que esa es la jugada preferida. Julio Dos Santos atentamente está haciendo. Nosotros hablábamos ayer de este Julio jugador. Daniel, compadre, ayúdanos en algo que vos puedas ver que nosotros no estamos viendo. Claro, puede inclusive participar, Julio. Este jugador, nosotros hablábamos ayer del lateral izquierdo de Argentina, que era Tagliafico, que hoy no está. Sí. Porque Tagliafico es un jugador excepcional en los piques y en ganar los espacios. En ataque. En ataque. Sí. Le cuesta marcar. Tiene dificultad en la marca. Ahora, si juega Medina o juega Martínez, que también es jugador del Ajax, ¿qué características tiene? ¿Qué le va a pedir Scaloni? ¿Te quedás? ¿Te vas? A ir, se va a ir. Se va a tener que ir. Ahora, ¿tiene condiciones para ir? Y porque está en el Ajax, seguramente contrataron a un jugador parecido a lo que tiene con Tagliafico. Y son dos argentinos. Vamos a la línea defensiva. Va a jugar Gómez, capitán. Sí, señor. Valbuena, que era un pedido mucho tiempo de Andrés. Sí. De Riquelme, digo. Sí, no, pero también de la afición, o sea, cierta parte de la afición pedía por Valbuena. Gracias, porque sus condiciones así pero lo vos ameritan. no negás que Valbuena es un Y jugador. que viene de titular en la West Ham. Viene de titular Todos los partidos en que fútbol y fútbol inglés. Gran todos los partidos personalidad, viene jugando, bien jugado, buen jugador. Ahora yo te propongo un cambio, Alfredo, en el equipo que estábamos dando ayer, pero no un cambio de hombres, un cambio posicional. A ver. ¿Por qué no lo pongo, por qué no lo ponemos como uno? No lo ponemos a Lucena. Después te digo por qué. Sí. ¿Por qué no lo ponemos a Villasanti por derecha y a este jugador que a mí me gusta, realmente me gusta mucho, que es Gastón, por izquierda, que es el perfil que él maneja, como Sí. interior por izquierda? Sí. Almirón, Ángel, y se me cayó un jugador. Ángel y Lescano. ¿Será que Lescano va a estar así también en el partido? Va a estar movedizo, va a estar. Ojalá que no. Movedizo va a estar. Y Lescano. Se perdió ya Lescano. No, y movedizo. Se perdió el partido. Movedizo va a estar. Peleando toda la cancha. Justo Lescano cuando tenía que aparecer. No, y se me cayó. No, pero puede ser el 6 también. No, Viste no, que no. el 6 y el 9 son iguales. Ahora, ¿por qué te digo yo, Alfredo, el cambio de posición? Sí. Por el recorrido que tiene Lucena, y porque Lucena es uno de los jugadores que filtra muy bien el pase. Sí. Filtra muy bien el pase. Entonces, él puede ser salida. Hablábamos cómo sale Anthony Silva. Sí. Y Anthony puede salir con uno de los centrales, porque ahora se salen más con los centrales. El hecho de que esté pisando el área no significa Sí. que tenga que repetir la jugada. Sí. Y ser el primer pase, o el segundo pase en este caso él. Sí. Cuando digo él, hablo de Lucena y la distribución del juego. A mí me gusta más Gastón Jiménez como interior por izquierdo, porque él es zurdo Sí. y porque es un jugador que demostró cerca del área él es más que Lucena. No sé. No, a mí. Yo te cambiaría así. Poné de vuelta a Gastón de uno. A Gastón, ¿por qué? Porque él tiene mejor pie que Lucena para salir jugando. Eso es uno. Tiene estatura para entrar en la Sí. línea de 5, si es que lo necesitamos. Yo creo que en Pero Vélez con los también- con los cuatro centrales que No, tenemos no ya. nos va a faltar uno de repente. ¿Vos decís? Cuando este 9 saque a este, va a tener que entrar este. Sí, pero ¿Este quién es? El central. pero cuando este 9 te entre, cuando Lautaro te entre, vos necesitas un hombre rápido. Y él no es rápido. No, este 9, este le va a llevar a este. ¿Quién es este que le lleva a este? El central, Lautaro el Martínez central con Valbuena. Con Valbuena, le va a llevar a Valbuena. Y vos tenés que cubrir acá. Pero vos sabés Lo que, más probable. uno de los mejores jugadores para hacer relevo es. No, yo Es Lucena. por la estatura y por el pie que tiene para salir jugando. Esa es. Pero me gustó. Yo esa- no lo esa descarto a Lucena jugando. esa es mi posición por la cual yo optaría por este jugador. Estamos por Facebook y estamos por Twitter. Sí. De esta manera que sepan por qué lo estamos haciendo en radio, perdón. Facebook y Twitter, estamos con esto para que la gente supo el anuncio que hicimos antes. A partir de las 12:30 arrancamos con la pizarra de los Mendoza. Ahora, ¿qué me da Gastón Jiménez más suelto? Me da la posibilidad de alimentar un poco más a Miguel Almirón. Ayer hablábamos quién le filtra un pase a Miguel. Sí. Y este es un jugador ideal porque él tiene alma de 10. Sí. Él tiene alma de enganche. Si vos mirás, Gastón Jiménez para mí es uno de los volantes más ofensivos que puede llegar a tener Paraguay. Correcto. ¿Cuál es el inconveniente de la pierna a este lado? Cuando un zurdo tiene el perfil de Acalef, difícil hacer
el pase entre líneas acá. Claro, ¿Cuál es lo que está aplicando? ¿En qué posición del campo? Interior por izquierda. A Villa Santi le va a ser más fácil filtrar acá el pase con pierna derecha que este jugador con pierna izquierda. Porque este jugador a lo mejor, no sé, técnicamente no tiene la derecha no, como para habilitar. En esa rabona de porque la rabona esa nos indicó exactamente. Tiene mucha calidad y no tiene el pie externo que tenía Guido Alvarenga, por ejemplo. Eso era ese es único. Bueno, entonces hagamos Villasanti acá y ok. ¿En qué puesto Villasanti en qué posición en la cancha? Interior por izquierda. Por izquierda. Villasanti interior por izquierda. Por izquierda. No tiene problema de perfil. Gastón Jiménez en qué posición. Villasanti no tiene problema de perfil. Villasanti pasa con los dos pies casi igual. No, él domina y recibe perfilado generalmente. ¿No se molestan conmigo? No. Palabra. Sí. La puta, no, respondeme bien. No. Ocurre que están planificando lo de Paraguay. Entonces planificaron lo de Argentina. ¿Quiénes son los argentinos que van a taponar ahí? No le van a dejar libre a Gastón que pare. No, primero estamos parando el equipo. Después vamos a ver la función que se va a desenvolver el partido. ¿Quién lleva la iniciativa del juego? Argentina va a llevar la iniciativa. Correcto. Pero con cualquiera Argentina lleva la iniciativa. Con cualquiera. No juega de otra manera. No juega. Nosotros vamos a pelear cada pelota. Siempre se dice como si fuera la última. Pero esta vez lo vamos a pelear aún más. Y el trabajo. Porque cada pelota va a ser determinante. No es cada jugada, cada pelota. Yo le pregunto a Alfredo y a Ricardo, cuando hace la configuración Berizzo, no digo que hace un fútbol alegre, pero no tiene un volante de marca. Es Nicto, Lucena y el resto se va. No, Lucena es de marca. Lucena y se va Lucena. También se va. Por su alma. Yo por eso lo quería poner acá a Lucena. Por ser volante. ¿En la parte central? Sí. Parte central. De uno sobre la línea de 4. Por eso pregunto. Y este jugador que se me cayó recién, Lescano, el 9. Se llama Darío Lescano. Darío Lescano va a tener que volver. Pero Lescano va a jugar sobre este. Sí, va a tener que volver. Sobre Paredes va a tener que jugar. Va a tener que volver. No le va a tener que dar libertad a Paredes. Molestar por lo menos. No. Y algunos dicen que su característica no tiene que estar adelante. No, él tiene que estar donde debe de estar. Claro. Tiene que cumplir una función dentro del campo. Exactamente. Tiene la capacidad de correr como cualquier otro compañero dentro del campo. Tiene la capacidad. Debe hacerlo. No tiene la capacidad. Por eso está en la selección. Por eso le vamos a exigir al máximo que él pueda exponer eso. Le vamos a pedir jugada, le vamos a pedir pelea, le vamos a pedir gol. Porque esa es su característica. ¿Algunas preguntas para interactuar con los oyentes vía Twitter? Vía Twitter, que responde por el Twitter. Me traslada Matías la pregunta. Sí. Uno dice, ¿por qué Sánchez no es titular? La primera pregunta. Porque Berizzo ve otra cosa en los jugadores que eligió. A mí también me hubiera gustado Sánchez. Pero hoy vos me preguntás, ¿Sánchez por quién? Y yo creo que los tres que eligió Berizzo están pasando por un muy buen momento. A Gastón le dio la confianza después del gol. Y Villasanti y Lucena son casi inamovibles hoy. Sí. Miles de mensajes, tratamos de cumplir con todos, que nos entiendan los oyentes. ¿Por qué se encierra tanto en Lescano? Seba, entiendo que por Ferreira es más completo. También pasa por un buen momento. Sí, es la pelea. Seba va a tener la oportunidad, que cuando le den la oportunidad él tiene que aprovecharla. Esta es la ocasión. Yo no creo que la desaproveche. No, yo tampoco creo, y yo espero también eso, porque es un jugador de calidad. Tiene esa desfachatez para jugar, de repente es agresivo, tiene remate, pasa muy bien. Un 9 que pasa muy bien, habilita muy bien a su compañero. Ahora también lo que yo le respondería al oyente. A mí me gustaría en este equipo que juegue acá Oscar, digo acá como Almirón, abierto por izquierda, Miguel Almirón con cancha cambiada por derecha. Ah, vos te gusta con pierna cambiada. Y que este sea Ángel, el 9 sea Ángel. Porque Ángel tiene, cuando se junta con su hermano, juntos son dinamita. Te pueden crear lo que sea, pared, asistencia, devolución de pared, dejar solo a Miguel. Miguel si te entra por este lado y tiene el perfil para pegarle de izquierda, le pega muy bien. Sí. Tiene otra variante. Yo no digo que no lo pueda hacer, Lescano, pero me parece es desperdiciar un poquito la posibilidad de que juegue Oscar. Los dos juntos. Y que se miren al espejo. Si se miran al espejo es porque hicieron goles. ¿Y el partido cómo se desenvuelve? ¿Cómo está el partido para ustedes ya? Y el partido, la iniciativa la va a tener Argentina. Nosotros tenemos que pelear cada pelota con Argentina. No dejarle que juegue en primer lugar. ¿Quién la agarra a Messi?
Esa es la pregunta recurrente. Sí. ¿Quién agarra a Messi? A Messi no le debe de tomar en zona, pero hablaba sin que se molesten ustedes. Diego Gavilán, Dieguito dijo, van a ser escalonada la marca. claro, sí. claro. Por donde caiga va a tener marca. Claro, donde caiga le toma. No, tiene que ser escalonada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros? Tiene que ser en función. La marca tiene que ser en función a Messi. No es que quién le va a marcar a Messi. No, donde caiga Messi tiene que haber así marca. mismo, pues donde caiga él, donde caiga la en Los función. argentinos no pueden pensar, respetando las diferencias, y Miguel Almirón. ¿Cómo va Claro a ser que sí, Argentina con Miguel No Almirón? piensan más en la dupla Romero-Arturo. ¿No piensan en Miguel Almirón? No, Almirón también, ellos Pero lo yo respetan lo que muchísimo. escuché mucho es los Romero. La descosen. Están endiablados los Romero en el fútbol argentino. Un saludo a Bruno. A Bruno, Se sí, conectó. que se No, recupere rápido, sí, Yo capo. pensé que Berizzo no vea el fútbol ese argentino. día, ¿verdad? No vea el fútbol argentino. Todos los argentinos menos él. ¿Por quién? Y Berizzo. Vos hablaste mucho de la salida Lo considera a los dos. la salida de Paraguay Sí. y la salida de Argentina, que es más pulcra, aunque Armani no tenga fútbol con el pie, no. Sí. Él con el pie no es bueno. No es bueno. Después tiene casi todo. Pero generalmente saca a los costados. Él no saca al medio, porque acá el saque de arquero, el peor lugar donde puede sacar al arquero es en el medio. Pero vos sabés que Tiene que sacar a los costados porque acá no están los centrales. pero cuando saca Armani con los pies, siempre saca al medio. Terrible. Yo lo seguí mucho en River y casi siempre saca En a los River, costados. en River. Pero la vez pasada con ¿En el la Arturo- selección? Sí. Ah. ¿Dónde está la pelota? Vamos con para. vamos con Qué la buena pelota. está, Ricardo, me gusta. ¿Qué me cosa, gusta, pelota? me Ahí gusta. tenemos la ¿Qué es lo que pelota. está? ¿Qué es lo que está? Estamos ¿Qué es lo que muy está buena bien? esa. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está bien? Estamos ¿Cómo jugando. le explicamos al público de Monumental? ¿Qué es lo... Cuando Armani Claro, sale, porque- Sí. tenés razón, sale más por los costados. Sí. Pero cuando un jugador de Argentina, de la selección, que no tiene el mismo conocimiento que tiene el jugador de River con Armani, le dan la pelota y lo apuran, Le cuesta. Armani se desespera y Le cuesta siempre saca al muchísimo, medio. le cuesta, Y ahí le cuesta, divide. sí, señor. Ahí tiene Así, que estar señor. atento nuestro volante para la recuperación. Así mismo, rápida. y esa es la pelota dividida donde nosotros tenemos que ganar. Ahora, Ahora, ahí vamos a hacer la Si caen los pies de este, cuidado. Este es Paredes. Paredes. Maneja muy bien. Arturo, digo este y después voy a decir el apellido. Paredes, sí, no, estamos embuidos en el partido, Arturo, entonces es difícil de poder. No, yo digo este y le doy tiempo a la Embuido, cámara Emanuel. que tome, porque la cámara tiene un pequeño delay para tomar en la transmisión. Entonces digo este y después la gente va a saber que digo Paredes. por Paredes. Que tiene buena pegada, tiene personalidad, ¿Qué dice Néstor? tiene una jerarquía. Una pregunta igualmente. ¿Qué pasa si en los primeros 15 minutos de partido marca un gol a Argentina? ¿Allí cambia o no el dibujo de Paraguay? nosotros vamos a seguir jugando igual. de la misma forma. Nosotros no deberíamos de... No permitir el segundo, eso sí. Sí. La gente Seguir cree, peleando. la gente cree que te hacen el primero y vos tenés que salir alocadamente a buscar el empate. No. Primero, cálmate. De igual manera, si Paraguay hace el primer gol, va a tener que seguir igual, peleándola igual, en tratar de que su defensa se salga lo más lejos posible de su arco. No va a ser fácil esa figura de sacar mal la línea. ¿De adelantar? Sí, adelantar la línea no va a ser Más fácil. preguntas de los tuiteros y también en el Facebook. Les pedimos nuevamente disculpas a todos los oyentes, no podemos evacuar todas las consultas. ¿Por qué no Tony Sanabria? Dice una de las consultas. Y el otro, Ángel y Sebas, ¿podían ser titular? Hay un problema con Tony. ¿Vos sabés cuál es el problema con Tony? No sé. Yo tengo un... ¿Cuál? No está muy a gusto Tony Sanabria en la selección. Está enojado. ¿Con quién Yo no estamos? sé si es el virus Lescano el que lo tomó a Tony, pero está enojado. ¿Por qué el Enojado virus porque no Lescano? juega, porque Porque tiene- vos sí que el Lescano, él es más que el Lescano. No, enojado por el... Viste que él se enojó la vez pasada Lescano. Pero ocurre que el Lescano Cuidado tiene con otra, Tony, cuidado con Tony, si no otra juega. característica. No, Lescano, pero cuidado con Tony si no juega. Lo que puede llegar a pensar el jugador. ¿Qué? ¿Por qué? Y está enojado con Berizzo. Con la situación, no, con la situación de no jugar. Sí. Oh, Está enojado porque necesita más minutos. sí. Pero Y se le va a ahora pasar, hizo se gol. le va a pasar. Ahora hizo un gol por lo menos. No, pero se le va a pasar, tranquilo. Se va a enojar únicamente. Y sí, se va a enojar. Pero yo Pero te digo se le lo- va a lo tener que siente. pasarle el enojo. Ángel y Sebastián Ferreira preguntaban un oyente también. Ángel va a jugar. Y Sebastián está casado con Lescano, el técnico. Algo le ve a Pero Lescano. puede ser la primera alternativa al Lescano Ferreira arriba. Eso es. Sí, estamos primera hablando. alternativa. O la Sí. segunda alternativa, que entre Oscar y que pase Ángel a jugar de 9. De 9, También, también. Hoy no Sí, juega sí, Sebastián sí. Ferreira partido. No, hoy no creo. Hoy no juega. Al menos no va a arrancar. ¿verdad? Hoy no juega Sebastián. Parece que es muy nuevo para que debuten los No, jugadores yo con Andrés Argentina. digo mucho respeto a Berizzo y a lo que están diciendo los compañeros en la mesa, creo que
jugando de visitante y el de Argentina va a tomar otro tipo de precaución el técnico. Puede cambiar más al medio, por otra cosa, pero yo no creo que juegue. Cambia adelante. No creo, yo creo que no juega, no por la calidad. Tiene condiciones Sebastián, no estoy discutiendo eso. Lo va a ir conociendo de a poco, a eso. Y jugando visitante creo que va a tener que tener otro esquema. Nada más. Sí. Es la impresión que comprensible. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el desarrollo del juego es favorable a Paraguay, pero el resultado se conforma al técnico? El 0-0, al empate. Vamos a suponer que está 0-0, pero en el partido se ve que Paraguay puede sacar un mejor resultado. ¿A usted le parece que va a ser un cambio más ofensivo, a intentar ganar? No va a ser el cambio. Yo no lo veo no va a ser. No lo ven a ver. Yo creo que va a mantenerla. Va a mantener con los mismos jugadores a buscar la diferencia. Porque no es que hay va partidos que de repente te dicen, yo puedo ganar este partido. Sí. Puedo ganar. Sí. Si Te yo da soy esa un poquito más sensación. ofensivo, puedo apretar y terminar ganando. Sí, pero los mismos jugadores que te están controlando el partido tienen que ser capaces de revertir y ganar el partido en el mismo esquema que están jugando. Porque si vos estás controlando el partido, te da la sensación de que ese equipo puede ganar. No hace falta cambiar para poder Y si te falta el ganar. punch arriba, te falta un poquito más de ofensiva. Exactamente. El que está haciendo ese trabajo, él cree que ese equipo lo va a lograr. Pasó con Venezuela. Paraguay con Venezuela dominó el primer tiempo. Fue el equipo que tuvo la pelota y que tuvo las mejores acciones. Y Berizzo se jugó que los mismos jugadores en el segundo tiempo le iban a dar la victoria. Y no pasó eso. Acuérdate que no hizo el gasto para uno. Los dos partidos, los goles vinieron después de los cambios. Contra Sí. Perú, contra... A 5 minutos el final de este bloque estamos. ¿Qué más agrega? Y lo que la gente pregunte, hay que darle participación al Nosotros tenemos que juntar las líneas. ¿Qué es lo más peligroso que tiene Argentina, Mendoza? Messi. con Lautaro. Con Lautaro. Solo Y su funcionamiento alrededor de él, porque Argentina, como Barcelona, juega cortar los alrededor conductos hacia Messi y desde Messi. Por ahí va a pasar un poco. Por ahí va a pasar por el espacio, y porque es impredecible, porque es un jugador táctico que cuando tocó y arrancó es imposible de marcar, porque en el fútbol una de las tareas más difíciles es el que te arranca sin que vos le esté sin tenerle a vista, porque cuando él pasó la pelota desvía la atención tuya y de cualquier marcador. Vos mirás la pelota y ahí el jugador arranca a tu espalda o enfrente tuyo y ahí ya es imposible. Ahí te liquida. Por velocidad. Una pregunta agregada a lo de Andrés. Hay que tener mucho cuidado con Messi por la falta, ¿verdad? Al borde del área. Al borde del área. Como sea y donde va. Una que se te escape le puede tomar desde atrás, claro, y va a recibir la amarilla. Sí. Pero el hecho el jugador paraguayo, Messi, la verdad decido Berizzo, a lo que le pregunta Andrés, con Messi la pelota, sin pelota te reclama, Sí. cuidado con un juego que se extralimita. pero no es para hacer, hay que tener cuidado, no temor. El temor es una cosa, el cuidado. Paraguay seguramente va a tratar de llevar lejos de su arco el juego y friccionar. Es que Messi está jugando muy lejos del área ahora. Messi Sí. no juega cerca del área. O sea, el recorrido que va a tener que hacer Messi para que vos le tomes y le cometas una falta, te da por lo menos 20 metros para... Y con de espacio, posibilidad. vos sabés que con espacio es un jugador. Bueno, y hoy comienza esto temible. porque mañana al mediodía, Matías, compañero, es lo mismo. Pero ya sobre el resultado. Sobre el resultado. Mañana va a ser más desarrollo fácil. del partido. Mañana va a Con ser el más resultado fácil. conocido, pero van a tener que explicar cosas. Ahora, tiene si que... se falló acá, ¿por qué aprovecharon ellos? Ojo, También vamos a ver si los Mendoza leyeron bien el partido. También. No, nosotros estamos planteando. Nosotros la estamos... lectura la va a hacer Berizzo. No, Sí. por eso. Sí. Plantearon bien el Sí, partido, así sí, como dice planteamos. En la teoría todo es fácil. Ustedes, No, en la nosotros teoría todo es planteamos, fácil. dijimos Mañana vamos a ver que resultados. tener en cuenta de uno y de otro, las virtudes y los defectos que tenemos nosotros. Lo que tenemos nosotros, tenemos buen juego aéreo, sabemos atacar, somos fuertes. Cuando vamos a dividir una Somos pelota, rápidos, somos La pregunta rápidos, es de- somos fuertes. Miremos a Messi. ¿Qué pasa si Argentina, dice Caloni, le van a mirar a Messi? Hagamos esto. No tienen, ¿Eh? no tienen con qué. ¿Cómo? No, los ¿Eh? otros mediocampistas son medios, son jugadores muy buenos. No tienen con no qué. tienen la diferencia que tiene. No él. hay un desequilibrante Nosotros a un como- jugador le buscamos, va a hacer la velocidad al Mirón, imposible. Es un jugador único, el que puede desequilibrar. Romero te puede desequilibrar por talento, por juego y demás, pero no tiene la velocidad de Almirón, Ahora, el sprint. Nosotros nos estamos olvidando de un... habló Andrés de qué pasa si el partido es favorable en trámite, pero no en resultado, ¿verdad? Está bien. Sí, está buena la Está buena la consulta. pregunta. Ahora, ¿qué pasa si en Argentina está planteado de la misma forma? Tienen el manejo y no tienen el resultado.
Hay un, Que puede darse. hay un jugador en el banco que es Di María, Sí, es el as. que ese puede entrar a Es complicar el mucho. as. Ese En es todo caso el por as. Lautaro, No, yo creo que No, entraría por por el Palacio. otro. por Palacio. Por este. Por Palacios, sí. Por Palacios. Sí. Y quedarían Lautaro, Messi. Es raro y que Di lo María. deje a Di María en el banco. Es raro, es que ni siquiera lo convocó la vez pasada. partido anterior no estuvo. No. Sí. Y justamente a lo Un mejor Agüero, previendo un Agüero no está. alguna fricción exagerada, lo está cuidando para Y le tratar pega de- bien desde afuera a Di María. Sí, y Di una vez que María- se te va por fuera es... Di María va por derecha, por izquierda, se entrega bien, Bueno. juega bien. Y Cerramos. Tacuara fue goleador en el Benfica gracias a varios centros de Di María. Cerramos entonces esta parte y después queremos la repercusión. Cerramos las 13. No vamos a ir más, no vamos a ir más. No, la hora hay que respetar Por eso, siempre. entonces, y eso hacemos, las 13, las 13. Sí, señor. Así mismo, ni un Así. minuto antes ni un minuto después. Sí. Comenzamos a 12:30, terminamos a las 13, ahora queremos la recepción y digan lo que quieran, si comparten, no lo digo groseramente, si comparten, si entendieron. Si nos ayudan, ¿en Pero qué nos lo pueden ayudar? reportado oyentes, señor, desde Suiza, Estados Unidos, España, Argentina, los paraguayos por el mundo dejaron sus mensajes. Lo ideal es que hablen del equipo que va a presentar hoy Berizzo. Que no te digan, Y tiene que jugar fulano, No, fulano, no, no, fulano. El esto equipo ya está. Esto ya está. En la base del equipo. Cerramos esta parte. Señor. Muy bien, se cerró la pizarra de los Mendoza, Luis. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con las tarjetas de crédito Banco podés comprar la mejor carne para asado y ahorrás 15% hoy y todos los jueves en los supermercados de Charticer, Newland, Fargen, Bipson y Pindo. Llama al 325-5000 y enterate de todos los beneficios. Banco con banco para todos. Rifa de NIDE 2020, adquirí tu rifa de NIDE al 0982 50 10 50 16 o a través de Tigo Money, Pago Express o Pago Móvil. Por solo 10.000 guaraníes participas por 2 sorteos más. Sortea el 20 de noviembre y el 21 de diciembre. Tu aporte será destinado al sostenimiento de NIDE, tu acción suma. Apoyan Última Hora, Telefuturo, La Tele, Radio Urbana y Radio Monumental. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o a nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a La vos. pregunta es, ¿por dónde nos vieron más? ¿Y qué pueden agregar más o qué sugieren más? ¿Nos vieron por Facebook o por Twitter? A ver, ¿por dónde nos vieron más y qué pueden sugerir? ¿A qué número, niño? 618-4700. Pero hubo una gran respuesta, ¿verdad? Gran respuesta, agarra. Muy bien. Y mañana sobre el resultado. Me dirán que es más fácil comentar sobre el resultado, pero no. no es tan fácil. No es tan fácil. 618-4000. 618-4700. ¿Nos vieron más por Facebook o nos vieron más por Twitter? ¿Y qué sugieren? ¿Qué quieren agregar? ¿Qué les pareció lo de Alfredo Mendoza y lo de Ricardo? Hola. ¿Qué hace, comandante? ¿Cómo andamos? Bien. Qué bueno. Yo por radio, la verdad, por Facebook un ratito. Pero yo lo que quería acotar nomás, ya se le dio mucha oportunidad a Motochorro, Bueno, ¿verdad? Se le puede probar a Seba, ¿verdad? sí, señor. Hola. Hola, Sí, yo estaba mirando por Twitter. sí. Solamente que se corta mucho la señal. Ah, Eso depende de la intensidad de su señal. a la intensidad de su señal, pero se corta. Hola. Hola Arturo. Sí. Sí, para mí también que ya se ha agotado en la instancia de oportunidad de Motochorro. Yo creo que teníamos que probar con Ángel ahí, y más contra Argentina. ¿Vos cómo seguiste? ¿Facebook, radio, Twitter? Radio. Radio, muy bien. Hola. Hola, Arturo. Sí. Por radio estoy siguiendo, Arturo. Una pregunta para los Mendoza. Con dos jugadores de marca en el medio, ¿será que va a poder con la habilidad de los argentinos? Sí, justamente, vamos a marcar y esos mismos jugadores yo creo que tienen la posibilidad de driblar y de tocar bien el balón también, habilitar en este caso. Bueno, hola. Hola. Un genio, Coco, un genio los Mendoza. Muchísimas gracias, muy amable. Hola. Arturo, Sí, yo solamente por radio, yo soy el taxista. sí, sí, taxista. Y te digo nomás que, ¿por qué Robert Roja y por qué no Escobar? Siendo que Escobar está jugando y Rojas no. Una acotación que a mí también se me ocurrió. Muy buena tu consulta. Hola. 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 Arturo, Señor. ¿qué tal? Espectacular está la pizarra de los Mendoza, espectacular. Lo estuve siguiendo por radio y por Facebook también. Muy bien, por Facebook. Muy bien. Muchísimas gracias. Hola. Arturo,
A Sanabria le falta mucho todavía, no tiene potencia, no tiene velocidad. ¿Por quién dice? Y Motochorro es el que hace todo eso. Bueno, Arturo, estoy viendo en Senki Electrónica, por 107.9 FM Ciudad del Este, como si lo estuviéramos viendo. Excelente los Mendoza, dice. Muy bien, Alfredo y Ricardo. Hola. Yo seguí por radio porque estoy manejando y lo único que escuché cuando decían por la ficha ¿verdad? Entonces queda como no sabíamos dónde, pero espectacular. Gracias. Excelente la pizarra desde Estados Unidos, 100% de escolaridad. Adolfo Aponte, un abrazo a todos, muy bien desde Estados Unidos. Hola. 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 Sí. Arturo. Sí. Transmisión Facebook, brillante. Muy bien, Facebook. Hola. Hola Arturo. Sí. Muchos solamente podemos escuchar por radio porque estamos conduciendo o en la oficina. Sí. Alfredo, Señor. ¿creen en las cábalas? No. ¿Por qué preguntas? La cábala no existen. ¿Nunca tuviste una? No. Ni cuando Sí tuve, pero no existen, no le puedo, no puedo depositar mi esperanza en una cábala, o en un color, o en un algo. ¿Cuál era tu cábala? Por la camiseta en Olimpia, ¿te acuerdas? La verde, color verde. Ah, pero esa era de Cubilla. De Cubilla. Esa de Cubilla. Sí, y claro, nos contagiamos. Pero qué paradójico, después se fue a dirigir Atlético Nacional de camiseta verde. No, Hola. pero no. Sí, ya sé. De una forma unida. Hola. Hola Arturo. Sí. Siguiendo firme por Twitter. Hoy hay que entrar a romper a los angelitos. A los angelitos, estoy muy bien. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Bien. Yo estoy nervioso porque Andú radio a Facebook y sale un poquito tarde en Facebook y escuchaba ya en la radio, entonces eso más o menos me puso nervioso. ¿Y cómo te quedaste por radio? Los dos. ¿Vos qué edad tenés? 59. ¿Qué tal Alfredo Mendoza como jugador? Ese es mi ídolo. El último puntero izquierdo por la raya. Bueno, muy bien. No hay más ese estilo ahora. La potencia de Alfredo era muy que singular. Muy que Sí, y la forma como pegaba la pelota. Y por eso, con la potencia. Tenía necesidad. Se yuru, ya viste anterior de tenemos que irnos a la cancha para verle a ayuda. Ahora por la cancha tu opinión sobre Alfredo Mendoza. ¿Se entendió lo que Alfredo explicaron con Ricardo o vos entendiste más o menos? Esto es una experiencia todavía. No, la explicación es espectacular, eso no hay ningún problema, se entiende perfecto. Bueno, gracias, muy amable señor. Muy amable. Hola. 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 Bueno, se fueron todos, ya no hay más nadie, no quedó nadie. Se rajaron todos, se pusieron todos de acuerdo, no dejaron Vamos a aprovechar un poco. Se pusieron todos de acuerdo. Así es la vida. 4 millones. 4 millones. Se ponen de acuerdo y ya está ya. Bueno, entonces cerramos, vamos a ir con Luis y mañana ya vamos a hablar de la programación de hoy. Por ejemplo, vamos a dar el tema de nuestro pronóstico también, porcentaje. Mañana. Hoy arranca. Hoy. No, de la eliminatoria, claro. Eliminatoria. Sí. Yo te iba a decir quién va a ser los 6 puntos. ¿Ecuador con quién juega? Ecuador contra Bolivia en La Paz. Hoy ya gana. ¿Y después con quién juega? El siguiente partido, Ecuador será local ante Colombia. Y gana los 2 partidos. Porque Ecuador tiene altura. Y Colombia también. Colombia también tiene altura. Pero no, ¿cómo? Colombia también tiene altura. Él juega en la altura. Sus jugadores juegan en la altura. Sí, está bien, pero Ecuador juega en Bolivia y ya está acostumbrado a la altura de Ecuador. No es como Paraguay. Sí. Por Quito, digo. Sí. Y eso es muy a favor de Ecuador. Sí. Según mi óptica, mi forma de ver. Que juega muy bien Ecuador, ¿eh? Sí, señor Luis. En COP sabemos que el más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresá a emsa.com.py.
Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Este fin de semana lo tuvo Faría a todos. Los convocados, digo. Claro, al igual que que alteró un poco el tema de que Sí. Botafogo estaba interesado en él. Así mismo, que creó una mini crisis allí interna porque parecería que se iba, pero al final no se dio eso. Bueno, vamos a ir en instante entonces con... Agradecemos, muchísimas gracias, Samira, muchísimas gracias, Matías, Gerardo, a todos los que hicieron algo A más. todos, sí, con muchísimas relación gracias. al apoyo que nos No, dieron la ayudan. parte técnica, ¿verdad? Sí, ellos son los que llevan. Sí, señor. No, Vamos sí. ahora entonces con... ¿Qué partido juegan hoy? El primer partido de la tarde, Bolivia-Ecuador, para tener un panorama, el equipo de Bolivia. Lampe en el arco, Andrés Jusino, Valverde, Oscar Rivera, Flores, Erwin Saavedra, Chumacero en el medio campo, Juan Carlos Arce, Justiniano, Ábrego y Marcelo Martins Moreno. Es el equipo de Bolivia. Ecuador, tentativo equipo, Alexander Domínguez, Preciado, Arboleda, Arrega, Estupiñán, Carlos Grueso, Adolfo Muñoz, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Renato Ibarra y Ener Valencia. Eso para tener en cuenta también. Bueno, cara al el partido a las 5 de la tarde. A las 18:15, ¿quién juegan? Hay dos partidos hoy. Hoy dos partidos, el de Paraguay ante Argentina y el otro No, el de está La bien, Paz. pero hay campeonato paraguayo también, digo. 18-15 torneo local, sí, dos partidos. Primeramente, o sea, no, el mismo horario en realidad. Los partidos hoy, San Lorenzo, Luqueño, 18-15 y estamos con la transmisión por Monumental Nacional Guaraní. Muy bien, contigo, Luis. En Punto Farma, hoy venía a realizar tus compras con la camiseta o bandera de Paraguay para alentar a la albirroja o menciona Mega Albirroja y a la hora de tu compra tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promo válida para nuestras 337 sucursales en todo el país. Acordate, 50% de descuento con distintivo de la albirroja. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además alentamos a la albirroja. Abrí tu cuenta digital en Interviso Banco, desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descargar la app y disfrutar ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 certificada, económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. Conocen la popular frase que dice: el paraguayo no conquista el mundo porque no quiere. Y si te diría que ya lo hicimos, el 9 de noviembre de 2019 se disputaba la primera final única de la Conmebol Sudamericana acá en Paraguay y lo hicimos a lo grande. Una final que se transmitió a toda Sudamérica y al mundo entero, porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo. Dice Ronald de la Tribu Ciudad del Este, brillante Los Mendoza, comandante, así como el porcentaje ya se tiene que mantener lo de la pizarra en los partidos campeonatos también, dice. En los partidos específicos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muy bien, a Ronald de la Tribu. Perfecto, abrazo, Ronald. Vamos ahora con... El partido Bolivia-Ecuador es el primero de la tarde, con el porcentaje eliminatorio. ¿Estamos? Sí, señor. Bolivia es local ante Ecuador en La Paz. Sí. Sí, Bolivia-Ecuador. Acordate que Quito tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es más alto que Cochabamba y más alto que Bogotá. Y está 2.800 contra 3.600. El Estadio Olímpico tiene 3.600 y creo que tiene 2.800. Quito. 2.800 tiene Quito. Mira, bueno, ahí es. Después de La Paz es lo más alto, Quito. Bueno, entonces para vos, Ricardo, hoy en La Paz a las 5 de la tarde. 50-50. Empate. ¿O Andrés? 60-40. Gana Bolivia. Así es. ¿Qué? ¿Gana Bolivia? Y está bien, yo no ¿Qué dije? ¿Algo? No, bueno, que yo dije Ecuador, entonces antes ese entendió. No, yo estoy a favor de Faría, que es tu apadrinado. Faría. ¿Hace falta, pero? Faría tu apadrinado. No, pero cuando discutimos... Debería estar contento con mi pronóstico. ¿Por qué? Cuando digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora sí le daba a así por Faría, vos me estás diciendo. No, yo... Saludos a César Faría y a Pablo Escobar. Pablito Escobar, sí, señor. ¿Vos, Alfredo? El bueno. 40-60. ¿Gana Ecuador? Bien pensado, está muy bien analizado. Sí. Brillante, Alfredo, brillante. Está todo grabado esto.
Sí, está todo grabado. ¿Y vos, niño? 50-50. Como Andrés. ¿Y quién le dio? No. Andrés le dio a Ricardo. A Bolivia. Ricardo le dio empate. Jorge dio empate. Y ahora vamos a... Vos le das a Ecuador alto. Claro. Porque vos podés participar de la eliminatoria. Sí, le doy a Ecuador. Vamos a ser sinceros. En el Paraguay hay una presión de deseo que yo no sé cómo vamos a hacer. Yo no sé cómo vamos a hacer. Porque vamos a hacer una cosa para lo que digamos y otra cosa para adentro. Ahí está, vamos a efectuar Paraguay, sacamos Paraguay. ¿Por qué? Y yo pregunto en la mesa. No, nosotros tenemos que opinar y No, espera, tenemos que decir. Yo pregunto en la mesa, ¿hacemos Paraguay? Sí, hacemos Paraguay. Yo paso. Mi pensamiento. Pero si la mayoría vota No, que no, sí, acá se vota. Si esto no es democracia. Yo la quiero democracia- que gane Paraguay, pero la realidad me dice otra cosa. Vos vos Pasamos. podés querer que gane. No, Pasamos. falta el voto, Andrés. Hasta aquí 2-1. Yo paso. Pasamos, hacemos... Soy un Argentina, cagón, Paraguay. paso. No. ¿Vos? Mirá, una cosa es lo que digamos para afuera y otra cosa es lo que pensamos para adentro. Lo digo con total franqueza sin ofenderle a nadie. Yo le doy un 50-50. Yo creo que tenemos capacidad para empatar la Argentina. ¿Por qué no vamos a...? Es un partido más. Claro. ¿Por qué no vamos a...? Yo me dejo guiar por mi Yo le doy esperanza. 50-50. Y 60-40. No, al revés. 40-60. Yo doy un 50-50. Me voy a sumar 50 y 50. Claro. Niño pasa, ¿verdad? Yo paso. Pero si tenemos que dejar un voto... 60-40. Argentina. Si es por los puntos. Si tengo los que- puntos. Sí, claro, si es por los puntos 60-40, si me va a servir para puntaje. Que quiero interiormente, quiero 40-60. Por eso, Pero está buena si esa. es para los Está- puntos, está Una cosa, por una eso, cosa es la presión si de es para deseo los y otra puntos, cosa es lo y si, otro. por ejemplo, internamente hay una apuesta aquí, tenemos que poner unos guaraníes, 60-40. Si que quiero salir a ganar, 40-60. Esa es la realidad. Mi deseo es que gane Paraguay. Pero si tengo que poner una platita allí y apostar, me parece muy bien. el local. Porque dice La una- lógica. Por la Si lógica. sé que voy a apostar, si sé que voy a ganar soy un vivo y si sé que voy a perder soy un tonto y soy un tonto. Sí. ¿No que vos entonces? Por eso yo quería dejar pasar este partido. Pero si tenemos que votar, a pesar mío, 60-40. No, está bien. Una cosa es la presión, eso es lo que Ah, nosotros sí, queremos que sí Paraguay mismo. cumpla. Sí mismo. Por eso yo digo, con un empate me doy por satisfecho. Sí. Así nomás. Así con nomás. un empate Ocho, satisfecho. Sí. Con un empate satisfecho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ponen por aleluya a Gustavito, vos que me estás mirando. ¿Que decir que yo soy un cagón? Con un empate, aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aleluya, Señor. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Esteca, Nación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar tu punto habitual de compra porque te traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chance tienes de ganar en día. Juntos ganamos. Al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Llueve en el aeropuerto guaraní en Ciudad del Este. Llueve. Y Alberto Bolaño reporta. Está lloviendo en el este del país. En el este del país. Llueve. Llueve. Buena noticia. En esta época del año una lluvia es buena noticia. Buena noticia. Muy bien. Cualquier parte 13-17. del país. Llega el nuevo Samsung Galaxy S20 Fan Edition con cámara profesional para los fanáticos de Sin Filtro, Space Zoom, para los fanáticos de Close Up, modo noche, para los fanáticos de las fiestas y pantalla super smooth, para los fanáticos del scroll super rápido, disponible en las principales operadoras y tiendas oficiales de Samsung Paraguay. Nuevo Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Es Sergio Laux el que la aporta. Fundamental que el capitán Gómez hoy esté con buen equilibrio emocional y concentrado. Fundamental, es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Sí, Buen se aporte. acelera un poquitito y se Buen pasa aporte, revoluciones. buen Y aporte. Hasta te diría Cualquier prueba de cosa. fuego para él. Prueba de fuego para él. ¿Por qué, Andrés? Y porque no estuvo bien en los dos En los dos partidos partidos, sí, primeros del combo. Y aún así recibe Por sus no solamente características, decía Andrés. la titularidad, sino además la cinta de capitán. O sea, el técnico sigue confiando en él. Entonces, tener un tercer partido, un tercer bochorno, sería lamentable para Gómez.
para todos. Creo que ahí se le va a acabar. Para él en particular y para todos. Sí. Bueno, los oyentes van a llamar al C18. C18 4700. Porque están con ganas de hablar, de opinar, los oyentes. No, porcentaje terminó por hoy. Por hoy, mañana continúa otra vez. Mañana continúa. Tenemos todo para mañana. Mañana Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Venezuela. Lo más difícil tiene Uruguay. Juega con Colombia y con Brasil. Sí. Y puede terminar con 3 puntos al año. Sí. Juega con Colombia y juega con Brasil, Uruguay. Puede terminar con 3. Puede terminar con 3. Así mismo. ¿A qué número, niño? 618 4700. Hubo mucha gente que respondió con Twitter. Sí, no sea bola, te pregunto bien. En el Facebook, en el Twitter, récord. Teléfono ahora. Estoy habilitando nuevamente aquí el Facebook. Hola. Hola, Jorge. Sí, señor. ¿Cómo estás? Bien, te escuchamos. ¿Qué tal el espíritu para el partido de hoy? Súper, 10 puntos. ¿Te gusta el armado del equipo de Berizzo? Me gusta. Están con una mentalidad muy positiva y la última victoria, por lo menos en Venezuela, por más de que nos colgamos tras el travesaño y con 4 defensores a última hora, igual ilusiona. No cambiaría. Porque hay material, hay equipo y es cuestión de saber utilizar las piezas. Lo que no me gusta de Berizzo es que de repente no lee rápido los partidos y cuando tiene que entrar ya se ponerle un delantero así para refrescar ahí arriba, él le mete a defensores. Eso es lo que no me gusta el planteamiento de nuestro técnico. Así, un detalle no menor. 5 cambios en esta eliminatoria igualmente. Gracias al oyente. Siguiente, hola, niño. Sí, señor, su nombre. Francisco Villalba. Francisco, te escuchamos. ¿Te gusta la formación? ¿Harías algún cambio a lo que plantea en principio Berizzo para hoy? Yo creo que Richard Sánchez es el que tiene que estar en el medio y al lado de Villasanti y Jiménez. Villasanti sí, Sánchez sí y Jiménez. Así mismo. La presencia de Sánchez entonces reclama. Muy bien, acá en el Shopping Cataratas, en el centro de Ciudad del Este, tormenta torrencial, reporta Oscar Ullón. Tormenta torrencial el Shopping Catarata, en el centro de Ciudad del Este. Ayer me simpático, Gustavito. Qué simpático sos, contigo, Luis. Volvió la semana naranja a Tupi. Hasta el domingo encontrarás variedades y precios únicos en los más buscados de la línea electrónica. Te esperamos en nuestro showroom de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. O podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4 y muchos premios más. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comisipar te da el respaldo que necesitas con un crédito desde el 10% de interés y hasta 60 meses de plazo y 6 meses de gracia. Tercera emisión con garantía de Fogapi. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar a tu lado siempre. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplios tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 950 millones en premios. El Pozo subió a 600 millones, 350 millones en premios salen sí o sí. Un premio de 50 millones, un auto 0 kilómetros y 50 premios más. Pedí CNT Cheponemoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional con Husqvarna. La marca con respaldo y garantía. Encontrarlas en Chocomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. 618-4700 más oyentes. Hola, se fue. 618-4700 más oyentes. En segundos, Luis. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivital 27 Plus, elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Un producto de Laboratorios Catedral. Multivital 27 Plus. Elegí más para tu día. Aproveché las ofertas de Universo Electrodomésticos. Congelador Midas horizontal 250 litros. Triple función que enfría, congela y mantiene la temperatura ideal en cuotas de 196.000 guaraníes. Además, viene con una plancha a vapor Philips y un pack de cerveza y una chopera de regalo. Universo Electrodomésticos, 20 años llevando tu vida al mejor estilo. Hola. Se fue 618-4700. Se saturan las líneas, me dice Gustavito. Vamos a habilitar en segundos nuevamente. Sí. Hola. No. Hola, sí. Sí, señor, su nombre. Fernando, quiero hacer una reflexión. Te escuchamos, Fernando. Sí, ¿sabes qué? Si uno del equipo ahí de la mesa amiga se va para otro programa
uno sigue igual como adicto al fútbol, de fútbol a lo grande, como adicto, como vicioso de este programa. Y la incorporación de Alfredo Mendoza fue un acierto. Ya tenés, Arturo, en la mesa a un director técnico, a un capo de la estadística y el más lúcido periodista paraguayo, a un presidente de una asociación de periodistas deportivos, el niño Jorge, y ahora sí, viene un campeón, un futbolista carta cabal que sabe de todos los códigos. Y quisiera despedirme con una reflexión. Sí, Fernando, te escuchamos. Al hombre se lo considera exitoso cuando tiene una mujer con menos edad del whisky que toma. Mi respeto para la mesa. ¿Cómo el tema? ¿El whisky? No entiendo. ¿Cómo el hombre se lo considera exitoso cuando tiene un whisky menor a la una edad? Mujer, cuando toma un whisky menor a la edad que tiene. Cuando tiene una mujer de edad menor del whisky que toma. ¿Qué es lo que quiere decir? No, esa es su reflexión. No, pero yo no entiendo. A ver si se comunica con Fernando. La mujer tiene que ser menor de la edad del whisky. La mujer tiene que ser menor. 12 años, Vigo va a ser menor. Pues Vigo tiene que ser añejo. Y por eso. Entonces, ¿y cómo entonces? Y la mujer tiene que ser menor al whisky. Y está bien. Menor al whisky. Que es lo que quiere es que vos. Sí, pero cierto lo que dice Andrea, hay que nos casemos con una pendejita lo que quiere, ¿veo? No entiendo qué es lo que quiere. Iba bien y después entró con ese. No, él tendrá su explicación. ¿Vos entendiste, bien? No entendí. ¿Vos entendiste? Yo no. ¿Vos entendiste? Me colgué al final, ahí me quedé, no entendí. Esa parte no. No agarramos. ¿Qué? Era un filósofo de la vida. Filósofo de la vida. Fernando. Y así como son las cosas. ¿Cómo, Angelito? Y así como son las No, cosas. Terana, no. ¿Qué pasó? Que no se le entendió bien. Ni idea. Hola, ¿qué hay? ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, a fibra óptica más rápida. Chiste machista, dice. ¿Qué? Sí, pero ¿qué significa? Y bueno, Tiene que tener machista. una idea. Es machista. Alguien esta línea, te fueron todos, no existimos más, rajaron todos los oyentes, ¿usted ha visto? O quedó bloqueada la línea. La puta, después quieren hablar y se enojan. ¿Quién está en línea? Hola. A la puta, blin, 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 blin. Eso me da por la bola. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Bien. Saludos, el equipo de Berizzo me gusta y creo que la inclusión del amigo Alfredo Poco Mendoza está espectacular el programa. Saludos de Encarnación, Yahuasaingó. Yahuasaingó, bien ahí. Ah, pero si son socios con pinche, sí, pero usted no vale de calificado. No nos conocemos. Claro que se conoce. Cerro Corá Independencia. ¿Qué es lo que es Cerro Corá Independencia? Es una calle acá. Mi casa. Allá. Cerro Corá Independencia. Sí. Perro colgado. Barrio Encarnación. ¿Qué es lo que colgado? ¿Qué es lo que Yahuasaingó, perro colgado. No le ganamos al que se presentara, le ganamos. ¿Quién gana? Nuestro barrio le gana, barrio contra barrio antes, los partidos. Ah, la puta será. Hola. Comandante, hacerle escuchar ahí a Alfredo cómo se le hace frente a Ricardo ahí. Ricardo, voy a hablar con la boca abierta, ¿de verdad? Te acordás, Dios, será. ¿Cómo le va a decir de Nicuta? ¿Cómo llama la compañera? Comandante. Comandante. Sí. Comandante. Escucho. Qué fácil es abrir la boca y hablar. Le desafío tema de fútbol mundial. Me llamo Daniel Ruiz. A Ricardo. ¿Quién va a atajar ese gol de anoche? Eso fue un golazo. Qué fácil es a Ricardo abrir la boca y hablar. Ricardo, ese será. Disculpe, gracias Juan Andrés. Primero, cuando esté sobrio vamos a hablar. No, eso no. Y segundo me dice, cuando, qué fácil es abrir la boca, voy a tratar de hablar con la boca cerrada. No puedo. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. ¡Qué embore será! Hay que ser embore para una señorita contestarle así. Hay que ser embore. Comandante, tener que tomar whisky de 25 años y no tener una pendeja menor. Y tener una pendeja menor, eso es lo que quiso decir. ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Hola, Arturo. Sí. Nada más para aclarar lo que quiero entender lo que quiso decir el señor, que hay también whisky de 18 y de 24 años.
Tal vez no solamente se refería al de 12 años. Y una consulta al Coco. Señor. Yo soy un gran amigo tuyo. En la inferior practicaba más o menos en tu puesto. ¿Tienes algo en esas canchas horribles en esa época? ¿Te acordás? ¿Cómo vos hacías para patear esos centros bananas fuertes a la carrera? ¿Eso vos practicabas, Coco, o te salía innato? Y sabe que muchas veces la necesidad nos obliga a quedarnos a entrenar, pero sí era difícil, sobre todo cuando llevaba la pelota y te picaba y vos no sabías para dónde iba a picar la pelota. Esa era la tarea más difícil. Increíble. Aparte de la otra jugada, era eso lo que más admiraba, porque yo veía las canchas, era horrible. Pero déjame mi respeto. Te agradezco, Sí. te agradezco. ¿Hasta cuánto tiempo vos jugaste al fútbol? ¿Yo? Hasta los 19. Ya inferiores, después ya empecé a trabajar ya. Pero, Los resultados de esto ya... lo tuyo no era una condición de cancha, condición de actitud, de aptitud, perdón. Se da mucha... No, sí. No, claro, sí, pero también en la época que jugaba Ricardo, las canchas no eran las que son ahora. Y de igual forma en inferiores como en primera eran feas, pero como él le pegaba también a la carrera, esas pelotas que son distintas, vienen picando muy mal. Sí. Y él le pegaba a la carrera de primera, no sé cómo él se le iba a la cabeza al 9, él tiraba siempre generalmente. Muy buena tu acotación, porque siempre habla bien de vos. Sí, no, porque era muy difícil, es verdad lo que dice. Claro. Pero nadie puede discutir tu calidad. Yo le pregunté a él si era la razón, el campo que nos siguió futbolísticamente. No, muchas veces, muchos de los seres humanos tenemos la ilusión de jugar al fútbol y no todos tienen la misma posibilidad que tuve yo. Mi papá era jugador, era medio haragán luego cuando era joven, me gustaba jugar más que otra cosa, entonces la circunstancia de la vida hizo que el fútbol sea mi profesión. Pero no todos tenemos esa posibilidad, esa es una bendición. Bueno, señor, gracias por llamar. Gracias. Luis. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hola. Monumental. Monumental. La mismísima. ¿Puedo participar? Sí, señor. Justiniano. Justiniano. Elastiqui. Tranquilo, ¿no? Elastiqui. Sí, te escucho. 131. 31. Intentaré. ¿Cómo? Inténtale. Bueno. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Sí, seguro. Métele a Justiniano con ganas. Bueno, métele. Gaby Rojas, siempre estaré. Siempre, toda la vida. Mi corazón siempre estaré. Como dice Lalo, le dedico vacaciones a mi corazón. Esperando tu gol que gane con emociones. Y ojalá que ganemos ya. Justiniano. ¿Sí? Métele otro mejor Justiniano. Yo creía que ya se quedó en el stand-by, eso y ha sido que siguió. Sí, te escucho. El comandante está emocionado. Sí, Vito. Este gol se está esperando. ¿Cómo? Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. ese momento emotivo de la albirroja que todos vamos a gritar. Vito. Y todos vamos a tomar alcohol. Vamos a tomar alcohol, todito para dejar ese momento espera, emocionante. Justiniano. A la pinta, Arturo. ¿Para qué decirlo así? Está participando, gracias Justiniano. Angelito, ¿cómo te va? Hola, Delfinado, Arturo, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Por qué vio Angelito así? Hace mucho no me llamo más. ¿Y cómo anda, mi querido? Me sorprende a ver ese llamado, me sorprende. No, si te queremos mucho, vos sabes. ¿Cómo anda, Angelito? Todo bien, al escucharla a usted mejor. ¿Y cómo anda tu huerta? Si es huerta, tu campo, tu plantación. No, ahora eso ya terminó, Arturo. Eso es una época nomás. Enero se empieza otra eso. Ah, por temporada, bebé. Sí, por temporada nomás. Porque vos trabajabas con el intendente de Areguá. Y siempre estoy al lado de él. Ah, está bien. Bueno, Angelito, ¿todo bien? El partido de hoy, ¿qué opinás del partido Argentina-Paraguay de hoy? Y será un partido muy difícil. La eliminatoria ya sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero tampoco el equipo argentino está llegando en óptimas condiciones como anteriores eliminatorias y podemos sacar un buen resultado. A vos en el 2002 fue que te expulsó cuando el partido se iba en el empate, ¿verdad? En cancha de River.
en la cancha de River en el segundo tiempo me expulsaron a mí. A los 20 por ahí. ¿Por qué te echaron, Angelito? La primera falta era en el primer tiempo que le hice a Macherano y la segunda falta a Tevez. A Tevez. Por ser buen tipo. ¿Eh? Por ser buen tipo. ¿Cómo eso? No entiendo. Y le di unos cuantos pataditas por eso. Ah, tirazores. Está en la mesa Alfredo Mendoza compartiendo con nosotros mediodía ahora y en televisión, Ángel. Y me da un abrazo a Alfredito. Yo vine acá para escuchar tus charlas con Arturo. ¿Cómo está, Alfredo? Súper No, bien. hace mucho no me llaman Arturo. ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Te abandonó? Me abandonó, así nomás de cuando están en el ruido, pero todo se llama. Exactamente. Pero cuando ya no están ahí ya... Cuando salí en el diario, eso, cuando sos titular, nene, no. ¿Qué pensar el Todo el partido? día te llama y cuando ya no jugaba, ya no salía en el diario, ya le llama a otra persona, ya, pero tranquilo. No, tranquilo, más. ¿Cómo te voy a decir una cosa, Angelito. Yo soy un admirador de tu forma de jugar. Tenías una técnica. Tu amigo era el piso para el pase y tu claridad para jugar siempre fueron justas. Nunca tuve la oportunidad, pero te felicito por el juego que tenía. Yo me alegraba cuando veía tu pase, me alegraba el corazón. Y como siempre yo le iba a la reunión así con los compañeros, amigos, eso siempre. Yo gano segundos mirando ya, pues, nunca me fijo en la pelota, porque la pelota debo manejar con la pierna, y cuando me viene la pelota yo ya tengo ya bien claro dónde poner los pases. Primero lo miro frontalmente, y si no tengo ahí la posibilidad de pasar, miro por los costados para jugar. Brillante, te diría, brillante, excelente. Esa parte no la tenía, que vos ya veías el pase antes de recibir la pelota. Sí, espectacular, excelente. Y para mí el fútbol es como manejar un auto o un vehículo, ¿verdad? Porque vos al manejar un vehículo, acelerar y frenar, vos no mirás. Vos mirás nomás quién está al frente, si puede frenar o no puede frenar. Y el fútbol para mí es así también. Práctico. Tiene que ser muy práctico, ya resolver en instantes, ganar segundos, eso es muy importante en el fútbol. Es espectacular. O sea que vos hiciste lo más difícil en el fútbol, que es hacerlo fácil. Sí, así mismo. Y es un don que a cada persona le da a Dios, ¿verdad? Así mismo, Angelito. Me alegra muchísimo y te reitero mi gratitud por haberte visto jugar. Me alegraba muchísimo verte. Lástima que Alfredo, ustedes son de otra época, no tuvimos la oportunidad de jugar en contra o al lado de ustedes. Si me metía esos pases adelante, man, qué desastre. Con la velocidad ahí ya definía tranquilamente. Cruzado ahí, voy a entrar ahí. Espera, pues, Angelito, ¿esta qué jugada, niño? Esta es la falta donde le da una patadita. Pero Tevez vuela ahí. Sí, Angelito le ¿Vos viste esa foto, Angelito, cuando vos le haces volar a Tevez? Sí, yo tengo un cuadro de eso. Cuando le haces volar a Tevez, veo. Sí. ¿Y por qué violentaste tan fuerte, Angelito? Y son jugadores de otro planeta, y único que podemos darle patada para atajarle. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente patada, veo. Y con el Maño vos sabés cómo se jugaba, Arturo. Sí, todo el mundo le criticaba al Maño porque es defensivo, que esto y aquello, pero sacábamos resultados, eso es lo más importante. Es verdad, es verdad. ¿Y cómo vos lo ves a Lucena hoy, Angelito? Y es un buen jugador que de a poco se está adaptando a la selección, porque no es fácil. Jugar en el club es una cosa y jugar en la selección es otra cosa, porque a veces vos ves a un jugador de ponerle a un equipo y después le compra un equipo grande y se va y se apaga, no rinde como tiene que rendir. Pero Y Lucena así para mí es también la selección. Pero Lucena viene en Cerro. Y una pregunta, Angelito, ¿cómo ves los nacionalizados? ¿Vos crees que está mal, que está bien nacionalizar jugador, Angelito? Y eso ya queda a criterio de los técnicos y dirigentes, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos jugadores que tienen la capacidad de ellos.
A mí parece, a mí no me gusta realmente Arturo. ¿Para qué te voy a decir? A mí no me gusta. Y coincidentemente son mediocampistas los nacionalizados. Y posiblemente no tenemos en nuestros lugares esos jugadores que necesitamos. ¿Y cómo ve el partido de hoy, Ángel, contra Argentina? Y será un partido muy parejo. La ventaja es que ellos juegan de local. Porque en la eliminatoria pues, es un partido, es un camino muy difícil. Vos tienes que tratar de traer unos puntos de afuera y de local tratar de ganar todos los partidos y así fácilmente uno se clasifica. Con empate, satisfecho con el empate si se da hoy, Ángel. Sí, satisfecho Arturo, pero tenemos que salir a buscar nosotros los 3 puntos. No podemos ir a defendernos como nos defendimos la vez pasada frente a Venezuela. Ah, bueno. Y Angelito, el tema de la dirección técnica, ¿estás dirigiendo a qué equipo, Ángel? No, ahora ¿dónde vas a dirigir? Ahora no, ni en la canchita no se puede jugar. Tenés razón que el fútbol está parado. ¿Y últimamente dónde estuviste? Últimamente estaba en la Liga Aregüeña, vine como técnico y terminé jugando también. Y salimos campeón. Bueno, ya hacía falta, Pío, decir salimos campeón porque jugaste vos. Yo donde me voy tengo que salir campeón jugando o no jugando. ¿Extrañás el clásico de la Lupa, Ángel? Sí, extraño muchísimo. Jugar con los amigos, clásico de la Lupa, compartir ahí tercer tiempo. ¿Tercer tiempo? Pero pronto, si Dios le dice permite, vamos a estar todos juntos ya adentro. Y bueno, Angelito, nuestro cariño para vos, o como un integrante más de la mesa, un saludo al aire, Ángel, y gracias por este tiempo que disponer para con nosotros. Te saluda y se despide de vos. Arturo, un saludo para Alfredo y a todos los compañeros ahí. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, Alfredo. Muchas gracias. Angelito Ortiz, el final cerrando con... Sí. No, tú no. Sí. No, tú no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fútbol a lo grande. Vos entendés. En Farmacias Catedral cumplimos 115 años y festejamos con todo el mes de noviembre con estas promos. Viaja a Paraguay por cada compra de 60.000 guaraníes, acumulás cupones electrónicos para el sorteo de 15 fines de semana en destinos turísticos de nuestro país para vos y un acompañante. Y muchos vales de compra, y como si todo esto fuera poco, todos los viernes del mes festejamos con descuentos exclusivos para vos desde el 40% y mucho más. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacia y Perfumería Catedral. Amamos cuidarte. La temporada más linda del año está en Gran Vía. Decora tu casa y recibí la fiesta con Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar, recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster, agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-al-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Si estás en Samber, olvídate de cocinar porque el nuevo Rapidito de Samber tiene todo. Los riquísimos sandwichones, super panchos, cafetería, bebidas bien heladas y un completo buffet de viernes a domingo. Acércate al nuevo Rapidito de Samber en Los Colonos Alemanes, casi Nuestra Señora de la Asunción. Rapidito de barcos y rodados ya está en Samber. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Carina. Haz tu pedido sin bajar del auto, sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Carina y Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Vamos con todo el repaso de lo que se viene en la fecha. Primeramente el partido en la Bombonera, Argentina ante Paraguay, 21 horas. Antes en La Paz, Bolivia, Ecuador a las 17. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Banco Regional te invitamos a pasar de la imaginación a la acción, de la duda a la certeza. En esos momentos decisivos tenés que creer, cree que podés, confía, emprende, cree en vos. Banco Regional, creemos en vos. Ahora con Panal Seguros podés solicitar la cotización del seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Más de lo que se vendrá el día de mañana, estos partidos 17:30 en Barranquilla, Colombia, Uruguay. Split Tokyo Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Función E-Clean que elimina restos de aguas del evaporador, dando aire más limpio, frío en menos tiempo. Split Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO.
San Martín es territorio Erimark, Mariscal López y la avenida Sevillala también, donde tenemos todo para equipar tu vehículo con las mejores opciones, con las mejores marcas y los mejores especialistas de Erimark, lo que la fábrica no te dio. En Santiago de Chile, el seleccionado local Chile ante Perú, esto mañana a las 20. Y vos, cada vez que cargas naftas, ¿qué estás buscando? Calidad o buen precio. Por eso en Copetrol podés cargar todo en uno con Supra 95 porque es única por su mayor octanaje y calidad. Al precio de una nafta 93, cargas Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre. Proba un Etidol y siente alivio inmediato. Ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidoles de Éticos. Intalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Intalco SRL. Decíamos mañana Chile-Perú a las 20. Más tarde, 21:30 en el Morumbí, Brasil-Venezuela. Sigue el verano más refrescante con los préstamos para vecinos Quinchete Financiera del Comercio. Tenés cuota de 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook Financiera del Comercio, el poder de hacer. Adelanta y equipa tu verano con Electrogar, heladera Midea 110 litros, contado 1.182.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py, entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tenés Hilux entre 2006 a 2015. Entonces esta promo es para vos, sí, porque durante noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Breve repaso a lo que se vendrá hoy igualmente por el campeonato. 2 partidos, 18-15 ambos juegos. San Lorenzo, en la ciudad universitaria, recibirá al Sportivo Luqueño. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentavic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentavic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Tulo te Prap en el centro de Ñebuya, metros de acceso sur con empedrado, energía eléctrica, transporte. Financiación propia está 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria ICA. Más de lo que se vendrá en la fecha en el Arsenio Erico Nacional Guaraní, hoy 18-15. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Áreas Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Áreas Seguros Generales a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py, llámanos al 492-811-12. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa. Es que me gustas demasiado, no más excusas. Usa Control Retaria, sé que la magia dure más. Control, Feel My Feel. Breve repaso de la fecha 6. Actividad tendremos el sábado, el domingo y el lunes. Guaireña General Díaz, el sábado en Villa Elisa, 18:30. Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez en lavavajillas Beco. Compresor inverter hasta 14 cubiertos, display LCD. Llévate ahora en 12 cuota de 420.000 guaraníes y llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981-448840. González Jiménez, primeros siempre. Héctor Mareco, nuevo técnico de General Díaz, incluso charlamos ayer con él, fue Jorge González a buscarlo, lo convenció y está en General Díaz. La hierba no se le niega a nadie, la Guampa, sí, hierba mate, Rubillá, conoce nuestras variedades, Pantanal, nativa, relajante y chía. Gran rifa solidaria, todos por Vladimir Marín, por solo 10.000 guaraníes, sortea el 30 de noviembre vía Instagram. Muchísimos premios para adquirir la rifa, comunicate vía WhatsApp al 0983-159-822, gran rifa solidaria, todos por Vladimir Marín. El fin de semana en la dirección técnica de General Díaz, Héctor Marecos enfrentando a Guaireña. Guaireña General Díaz el sábado en Villa Elisa, 18:30. Más tarde, Sol de América River. Esto será en Cancha de Libertad, en el Estadio Doctor Nicolás Leos, el sábado 21:30. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Dijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tu deuda de tarjeta de crédito de Visión Banco, abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con plazo de hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Más de repaso dentro de lo que se vendrá igualmente el fin de semana. Decíamos en el Estadio Doctor Nicolás Leos el sábado 21:30.
Sol de América ante River. Postergado el clásico Cerro Olimpia. El deportista supo que en su momento de cobrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te la da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El domingo a las 19:30, nuevo horario para este partido. El domingo 19:30, Libertad Nacional en la Nueva Olla. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 de 0 kilómetros y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retirado hoy un Renault Kwid 1.0 Flex en cuota desde $152 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información, ingresa a renault.delasubera.com.py. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up, hace tu video directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor, retira de cualquiera de estos puntos. Bloque acceso, charlas de gol, estacionamiento, planta baja. Bloque B, acceso, Jotologio, Segribia, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Más de repaso de partidos, todo lo que tiene que ver con la fecha del fin de semana. Decíamos Libertad Nacional el domingo 19:30. El lunes, Luqueño 12 de octubre en el Arsenio Arico 18:15. En Casa Rosada, gran semana de feria de remate hasta mañana en todos sus locales. Teléfono 0981-129-900. Gran semana de feria de remate en Casa Rosada. Caña Fortín, ganadora del ranking de marca 2020 por su recordación, preferencia y uso. Caña Fortín. Sanitarios y cerámicas ASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Paso del viaducto de General Santos San Isidro, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que una sumera es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador, el despertar el birrojo. Super Espuma. Cerrando el repaso de partidos, decíamos el lunes, Luqueño 12 de octubre. El lunes igualmente, Guaraní San Lorenzo. Esto en el Manuel Ferreira 20:30. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos creciendo para la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre su puerta para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30, 19 horas y sábados de 7:30, 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y en 5 años. Llama hoy mismo a HP 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-223 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utonorón, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Estamos en la parte final, enseguida en voz alta, Luis. Para que comprar se puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su hora. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. O Pizza te trae una combinación ideal. Te presentamos la nueva versión de jamonada y queso para que puedas disfrutar en familia de un delicioso sándwich a cualquier hora del día. Encontrarlo en todos los puntos de ventas del país. Su pizza, nutrir de sabor a tu vida. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cebollala, Casa La Victoria. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 603-130 o el WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con las tarjetas de crédito de Bancoop podés comprar la mejor carne para el asado y ahorrás 15% todos los jueves en los supermercados de Chartizer, Newland, Fairhead, Bibshan y Pindo. Llama al 325-5000 y entérate de todos los beneficios. Bancoop, un banco para todos. Rifa de NIDE 2020. Adquirí tu rifa de NIDE al 0982-505016 o a través de Tigo Money, Pagosprex, Pago Móvil. Por solo 10.000 guaraníes participas de 2 sorteos más. Sortea el 20 de noviembre, el 21 de diciembre. Tu aporte será destinado al sostenimiento del DENIDE. Tu acción suma. Apoyan Última Hora, Telefuturo, La Tele, Radio Urbana y Radio Monumental. Tiene grietas el equipo argentino.
argentino en la salida y Paraguay debe aprovechar. Un saqueo de Michelis es como un experimento en el fondo en la selección argentina. La pelota pica cerca del área y busca la salida para meterse el jugador ante Romero. Gana bien, tocó la pelota para Demi. Viene, va a pegar el tiro. ¡Gol! Se mete al área, tira por abajo para vencer al arquero Romero. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Este jueves 12 se reedita uno de los grandes clásicos del fútbol sudamericano. Argentina recibe a Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Y nuevamente escucharás al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín, junto a un equipo que pisa fuerte desde la Bombonera de Buenos Aires, Argentina-Paraguay, con fútbol a lo grande por Monumental 1080M Radio Futuro. Una vez más, estamos listos. Está José Cardoso, juega sobre la izquierda para Cuña, que tiene, tira, Cuña, le pegó, tiró, gol. Roberto Acuña le pegó por abajo al palo derecho de Morano. Gol paraguayo. Roberto Acuña llegó al área, tira por abajo, palo derecho. Gol paraguayo en cancha River. Enmudece el público argentino, vive la hinchada paraguaya aquí en cancha de River. Roberto Acuña, como le pegó por abajo al palo derecho. Llegó el toro y Paraguay le gana a Argentina. Roberto Acuña, vive el país entero. Vamos Paraguay, Roberto Acuña y el gol Paraguay le gana a Argentina por 1-0. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Este jueves 12 se reedita uno de los grandes clásicos del fútbol sudamericano. Argentina recibe a Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Y nuevamente escucharás al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín, junto a un equipo que pisa fuerte desde la Bombonera de Buenos Aires, Argentina-Paraguay, con fútbol a lo grande por Monumental 1080M Radio Futuro. Una vez más, estamos listos. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde hace 10 años que la información es nuestro compromiso y el objetivo, nuestra audiencia. Somos la emisora de los tuyos, la emisora de los nuestros. 10 años creciendo desde atrás y para adelante. Monumental es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. Los gremios que trabajan con la exportación de bienes urgen la rápida aprobación del proyecto de ley con media sanción que declara emergencia de navegabilidad a los ríos Paraguay, Paraná y APA. El informe a cargo de Rocío Pereira da Costa. Los 17 gremios que firman el documento explican que el 90% del comercio exterior paraguayo se moviliza a través de los ríos. Consideran que el dragado permitirá reanudar el ritmo de las importaciones y las exportaciones y permitirá apuntalar la recuperación de la economía. La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que declara emergencia de la navegabilidad de los ríos Paraguay, Paraná y APA. Autorizan el uso de $21 millones de los fondos de emergencia por COVID
para el dragado. El documento se remitió al Senado, que postergó su tratamiento para obtener mayor información de las instituciones involucradas. Los empresarios urgen la aprobación. Rocío Pereira da Costa, Solo Noticias. La Dirección de Meteorología anuncia alerta para el este de la región oriental. El informe indica que serían afectados el este de Caguazú, Alto Paraná y el centro y este de Canindeyú. Para esta zona se anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Temperatura 32 grados, humedad 50%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Desde hace 10 años que la información es nuestro compromiso y el objetivo, nuestra audiencia. Somos la emisora de los tuyos, la emisora de los nuestros. 10 años creciendo desde atrás y para adelante. Monumental es Radio Futuro. 10 años creciendo juntos. Desde siempre. Monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Radio Futuro.